Bienvenidos a Raccoon Tale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gusta la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. En el banquete del Palacio Imperial, recibí un golpe de espada mientras lo protegía, y me enviaron a Jiangnan para recuperarme. Durante todo un año de recuperación en ese lejano lugar, la familia Jian envió innumerables y valiosos regalos cada mes, como un río inagotable. Todos lo alabaron por su profundo afecto y devoción, su inquebrantable lealtad. Sin embargo, mi estado no mostraba signos de mejora. Expresé mi deseo de regresar a la capital. Él vino personalmente a Jiangnan para convencerme, alegando que el clima de la capital no era propicio para mi recuperación. Una vez que recuperes la salud, este esposo vendrá personalmente a traerte a casa. Esa promesa se prolongó durante 3 años. 3 años durante los cuales mi cuerpo pasó de frágil a completamente agotado. Cuando mi estado se volvió crítico sabiendo que me quedaba poco tiempo, regresé discretamente a la capital, con la única esperanza de verlo una última vez. Para mi sorpresa, la escena ante mis ojos me destrozó el corazón. Dentro de la mansión Jian, las linternas brillaban con fuerza, los invitados se agolpaban por todas partes celebrando un suntuoso festín de luna llena. Abrazó a su amor de la infancia, acunando a un bebé de rostro colorado y envuelto en pañales. La familia de 3 con rostros radiantes de salud, sonreía cálidamente mientras agasajaba a sus invitados. Mientras tanto yo, la esposa legítima, permanecía sola y perdida entre un mar de desconocidos, con el corazón encogido de dolor. Lleno de resentimiento, entré corriendo y armé un escándalo. Los guardias se abalanzaron de inmediato sobre mí y me sujetaron brutalmente. Me señaló directamente y gritó con frialdad: «Esta es mi esposa trastornada, a quien envié al campo para que se recuperara. Llévensela pronto, no dejen que deshonre a la familia Jian». Así que resultó que durante todos esos años, me había estado acusando falsamente de locura, destruyendo personalmente mi intachable reputación. Grité en protesta, forcejeando frenéticamente, pero al final fui empujado desde la plataforma, con el cuerpo destrozado, muriendo miserablemente en el frío suelo. Pero el cielo se apiadó de mí, y me dio la oportunidad de empezar de nuevo. Cuando abrí los ojos, el tiempo había regresado a aquel banquete de palacio de hacía años. Mientras el asesino se abalanzaba sobre mí para atacar, y la hoja de la espada centelleaba, no dudé ni un instante. De una patada lo mandé a volar y me lancé desesperadamente hacia la emperatriz viuda. Si debía arriesgar la vida para salvar a alguien, mejor ganar méritos salvando a su majestad, a cambio de una vida de gloria y riqueza, que convertirme voluntariamente en el escudo de ese traicionero y despreciable desgraciado. Cuando recuperé la consciencia, el asesino ya había atacado, el banquete del palacio era un caos absoluto. «Mi señora, protégeme pronto, mi señora, mi señor esposo», el marqués Yuning, Lu Sanjian, se aferraba con fuerza a mi cintura y no me soltaba. Simplemente porque había aprendido artes marciales, en ese momento de peligro instintivamente se escondió detrás de mí, usando mi cuerpo como escudo contra espadas. En mi vida anterior, sí, recibí el golpe de un asesino en su lugar, y esa espada falló mi corazón por solo 1 centímetro. Sobreviví por los pelos, pero gravemente herido y debilitado, me vi obligado a ir a Jiangnan a recuperarme. El día que Lusan me llevó a Jiangnan, nos despedimos con reticencia y tristeza, lloró a cántaros. Después cada mes enviaba a alguien a entregar los suplementos medicinales más preciados, un despliegue extravagante que conmocionó a toda la villa donde me recuperaba. Todos en Jiangnan alabaron mi buena fortuna, al haberme casado con un esposo de profundo afecto y devoción, amable y atento en sus cuidados. La realidad no era la misma. Durante el primer año de mi recuperación, incapaz de soportar el clima cálido y húmedo de Jiangnan, presenté una carta solicitando regresar a la capital. Lusan vino en persona, persuadiéndome con delicadeza: «El invierno en la capital es largo y prolongado, y el frío es glacial, lo cual perjudica aún más tu recuperación. Cuando recuperes la salud, este esposo vendrá personalmente a traerte de vuelta». Para el segundo año, mi cuerpo se sentía cada vez más agotado y frágil, sumido día tras día en una somnolencia interminable. Volví a enviar una carta solicitando regresar a la capital, pero esta vez Lusan solo recibió respuesta en su nombre. «Mi madre está gravemente enferma. Si regresa a la capital, su esposo teme que no pueda atenderlos adecuadamente.
Al tercer año de mi recuperación, el médico suspiró y dijo que tenía el pulso agotado y que el aceite de mi lámpara estaba casi agotado. Anhelando ver a mi esposo por última vez, apreté los dientes y soporté mis heridas, viajando tranquilamente hacia el norte. Al llegar a la mansión Jian, la escena que me impactó me dejó paralizado. Ante las puertas de la mansión colgaban vibrantes pancartas rojas de celebración, los petardos estallaban con estruendo, la atmósfera era increíblemente festiva. El hombre que en sus cartas me anhelaba hasta la angustia, el hombre que en sus cartas lloraba por cuidar a su madre enferma hasta quedar demacrado y agotado. En ese momento Lusan tenía la tez rubicunda y el ánimo por las nubes. Estaba de pie ante las puertas de la mansión, riendo y entreteniendo a los invitados. A su lado se encontraba una dama elegante y noble. La reconocí de inmediato como Diana, la doncella que había atendido a Lusan antes de que yo me casara con ella. Solo más tarde supe la verdad. Diana era, en realidad, prima lejana de Lusan de la familia Chu. Cuando la familia Chu cometió crímenes, Diana fue esclavizada, pudiendo servir solo como una humilde sirvienta. Así que resultó que ambos habían tenido una aventura desde el principio, ocultándola con demasiada astucia. Durante los 3 años de mi ausencia, Diana había entrado abierta y legítimamente al patio interior. Vestía túnicas de brocado, un sombrero ribeteado de piel de zorro, llevando de la mano a un niño pequeño de unos 3 años, junto a ellos una nodriza sostenía a un bebé envuelto en pañales. Resultó que hoy era la celebración de la luna llena de ese niño. Ese año en el banquete del Palacio Imperial, tomé una espada para Lusan. Lusan permaneció sano y salvo. Aprovechando que los guardias del palacio sometían al asesino, se adelantó y le propinó una patada, atribuyéndose así el mérito de haber salvado a su majestad. La decadente fortuna de la mansión del marqués Channing revivió así, recibiendo de nuevo el favor imperial. Hoy su familia de 4 se reunió con alegría, con aceite hirviendo en prosperidad, flores floreciendo por todo el jardín, la gloria en su apogeo. Mientras tanto, mi cuerpo demacrado por la enfermedad. De pie en medio de aquella escena, me sentí perdido y abatido. ¿Qué mendiga es esta? Venía a pedirle dinero para la celebración de la luna llena a nuestro joven amo. La primera persona que me vio fue una vieja sirvienta desconocida. Hace 3 años, la mansión del marqués Channing aún estaba bajo mi administración. Todos en la casa me respetaban como su señora. Sin embargo, 3 años después, el personal de la mansión había sido completamente reemplazado. Habían olvidado que esta mansión tuvo una esposa legítima, solo veían mi viaje, mi cansancio, mi tez cetrina, ridiculizada como mendiga por la humilde concubina al lado de Lusan. En cuanto Lusan me vio, su expresión cambió drásticamente. ¿Por qué has regresado a la capital? Los nuevos invitados también se giraron para mirarme uno tras otro. Antes de que pudiera interrogarlo, mi suegra, a quien él describía en cartas como gravemente enferma y postrada en cama, apareció de repente con una expresión de alegría, con pasos rápidos y ligeros como si volara. Esta es la hija de la familia Sen, la loca de mi casa. Arrastren rápidamente a esta mujer de baja cuna, no permitan que su aura maligna perturbe a mi joven amo. La madre de mi esposo abrazó apresuradamente a la señora Chu junto con los 2 niños, protegiéndolos como si fueran tesoros preciosos. La señora Chu me miró desde arriba, con una expresión que no se diferenciaba en absoluto de la de un mendigo despreciable. A su lado, un niño de unos 3 años llevaba alrededor del cuello un colgante de jade púrpura que me resultaba muy familiar. Lo reconocí al instante. Era uno de los colgantes de jade púrpura de mi dote cuando me casé. Mis padres habían preparado con esmero ese par de colgantes de jade púrpura, fundidos completamente en oro puro, con un raro jade púrpura engastado, de un valor incalculable, destinados a ser talismanes protectores para mí cuando me casara. Sin embargo, ahora una colgaba del cuello de Lady Chu, la otra colgaba del cuello de aquella pequeña niña. La pequeña mostró una sonrisa inocente mostrando sus dientes separados, balbuceando burlonamente, mendiga que viene a pedir comida. No da, no da. Desvié la mirada fríamente dirigiéndola directamente hacia Lucian, el criminal que me había empujado a esta situación desesperada. Lucian, al encontrarse con mi mirada, desvió la suya de inmediato. Pero al poco tiempo adoptó una expresión de serena indiferencia, haciendo una reverencia a los invitados y diciendo en voz alta: «Esta persona es mi exesposa, sufre de locura y ha sido enviada a la finca del pueblo para recuperarse».
No debería haber aparecido en la celebración de nuestra mansión. Esta persona tiene un temperamento violento, incluso ha lastimado a su propia familia. Hoy es una ocasión feliz para mi mansión, por favor, ignórenla y sigan disfrutando. En cuanto terminó de hablar, los guardias se abalanzaron sobre mí y empezaron a arrastrarme. Luché desesperadamente, pero mi cuerpo, debilitado por la enfermedad, no tenía fuerzas para resistir, estaba a punto de ser arrojado como basura. En ese instante reuní todas mis fuerzas y rugí: Lucian, ¿te atreves a tratar así a tu legítima esposa? ¿No temes violar el vínculo matrimonial y enfrentar el castigo de las autoridades? Mi grito resonó por todo el salón principal de la mansión. Las expresiones de los invitados se volvieron sutiles, comenzando a susurrar entre sí. El rostro de Lucian se ensombreció al instante como el fondo de una olla, pero rápidamente ajustó su expresión. Lucian dio un paso al frente, su voz denotaba tristeza e impotencia. Mi señora, su enfermedad ha empeorado de nuevo. La envié a la finca rural con la esperanza de que la tranquilidad la ayudara a recuperarse, pero insiste en volver para causar problemas. Por favor, todos den testimonio. Esta mansión no la ha maltratado en lo más mínimo, pero ella, en su locura, insiste en difamar la reputación de la mansión. Reí fríamente: Lucian, no estoy loco. Te confabulaste con tu prima, tuviste hijos ilegítimos, ¿y te atreves a calumniarme? Hace 3 años, cuando sufrí una grave herida, me enviaste personalmente a Jiangnan. Durante esos 3 años no me visitaste ni una sola vez, en lugar de eso cohabitaste con tu prima, incluso le diste mi dote. Ahora usa mis joyas, e incluso tu hijo ilegítimo lleva mi colgante de jade púrpura. Apenas terminé de hablar cuando Madame Jiang gritó: cállate la boca, loca. Atreverse a insultar a nuestra familia, qué descaro. Se abalanzó sobre mí intentando taparme la boca, pero la esquivé, y mi voz se alzó aún más. Hace 3 años en el banquete de palacio protegí a Lucian y tomé la espada de un asesino. Esa herida casi me cuesta la vida, pero ¿qué recibí a cambio? Exiliada para recuperarme, reemplazada por una concubina, e incluso mi dote robada y entregada. Mis palabras causaron un alboroto en el salón, los invitados comenzaron a discutir en voz baja. Todos sabían que hacía 3 años, la esposa del marqués Chining había resultado gravemente herida al rescatar a su esposo en el banquete del palacio y fue enviada a Jiangnan para recuperarse. Ahora parecía que los rumores sobre su locura eran falsos. La expresión de Lucian se volvió cada vez más fea. Se obligó a mantener la calma, hablando en voz baja. Mi señora está realmente confundida. La señora Chu es solo una pariente lejana mía, que me ayuda con los asuntos de la casa. Reí con frialdad, ayudando con los asuntos de la casa. Entonces, ¿por qué lleva mis joyas de dote? ¿Por qué tu hijo ilegítimo lleva mi colgante de jade, reliquia familiar? Señalé el colgante de jade púrpura en el cuello de la niña con voz aguda como una cuchilla. Este par de colgantes de jade púrpura fue preparado con esmero por mis padres como mi dote, y vale una fortuna. Lucian, le diste mis pertenencias a tu concubina y a tu hijo ilegítimo. ¿Aún te queda algo de conciencia? Lucian ya no pudo mantener la compostura. Se giró hacia los guardias: esta loca está interrumpiendo la celebración, quítenla rápido. Los guardias avanzaron para detenerme. Luché con violencia sin dejar de gritar. Todos los presentes, por favor, sean testigos. La esposa del marqués Chining resultó gravemente herida al salvar a su esposo, pero a cambio fue abandonada. Le robaron su dote y la calumniaron como si estuviera loca. ¿Queda algo de justicia en este mundo? Mis gritos atrajeron cada vez más atención. Algunos invitados ya habían empezado a fruncir el ceño, empezando a dudar de la reputación de Lucian. Justo entonces, una voz fría resonó repentinamente desde el otro lado de las puertas de la mansión. ¿Quién se atreve a causar semejante alboroto aquí? Todos se giraron para mirar, solo para ver al eunuco de confianza de la emperatriz viuda liderando a un grupo de guardias del palacio que entraban a grandes zancadas. El eunuco sostenía un edicto imperial, con expresión severa al declarar: por decreto de la emperatriz viuda, Lady Celine Chen, por proteger a la emperatriz viuda durante el banquete de palacio hace 3 años, tomando una espada en lugar de su majestad y siendo gravemente herida, ha demostrado gran lealtad y valentía.
Por la presente se le concede el título de Lady Rongon con propiedades y oro, y la mansión del marqués Channing recibirá recompensas adicionales. La voz del eunuco resonó por todo el salón. Todos quedaron atónitos. Nadie esperaba que la loca de la que hablaba Lucian fuera en realidad una súbdita meritoria que había salvado a la emperatriz viuda, a quien su majestad le había concedido personalmente un título. El rostro de Lucian palideció mortalmente. Claramente no había previsto que el palacio emitiera repentinamente semejante edicto. Pensó que al enviarme lejos a Jiannan para recuperarme aprovechando mis graves heridas, podría reemplazarme discretamente por la dama Chu. Sin embargo, nunca imaginó que la emperatriz viuda recordaría mi vida, mi mérito salvador, y elegiría este preciso momento para emitir el decreto que me otorgaba un título. Todos sus planes quedaron ahora completamente expuestos ante los ojos de todos. El rostro de Lady Chu también palideció. El colgante de jade púrpura que llevaba de repente se sintió como una antorcha encendida. Quiso quitárselo, pero no se atrevió a moverse ante la mirada de todos. Los invitados susurraban entre sí, con la mirada fija en Lucian y la dama Chu llena de desprecio y burla. Madame Jian se desplomó en el suelo, completamente perdida. Observé esta escena con frialdad, con el corazón lleno de amarga satisfacción. En mi vida anterior, había muerto miserablemente en esta misma mansión, con el cuerpo destrozado. Pero en esta vida, jamás volvería a permitir que me pisotearan. Di un paso al frente, recibí el edicto imperial y me volví hacia Lucian, pronunciando cada palabra con claridad. Señor Lucian, ya has olvidado por completo la gracia de salvarme la vida hace 3 años. Lucian temblaba de pies a cabeza, incapaz de articular palabra. Solo pudo observar con impotencia cómo me marchaba con el edicto imperial. La mansión, que hacía apenas unos momentos había estado llena de alegría y celebración, ahora se sentía tan fría como una cueva de hielo. Siguiendo al eunuco salí de la mansión Jian y fui escoltado por guardias de palacio hasta una residencia donada por la emperatriz viuda. Esta residencia, aunque no grande, era exquisitamente elegante con pabellones y torres, pequeños puentes que se desbordaban de agua. Cada detalle reflejaba el cuidado y la atención del palacio. Los sirvientes de la residencia habían sido seleccionados especialmente por la emperatriz viuda, leales y confiables. La mayordomo principal era una anciana de unos 50 años, de apellido Jian, quien me saludó con calidez. Mi señora, esta vieja sirvienta le servirá bien de ahora en adelante. Asentí levemente, mi corazón finalmente se tranquilizó un poco. La pesadilla de mi vida anterior parecía haber quedado atrás en la mansión Jian. Pero sabía que esto era solo el principio. Lucian nunca dejaría este asunto tan tranquilo. Efectivamente, solo 3 días después, Lucian acudió a la residencia solicitando una audiencia. El mayordomo Jian vino a informarme. Le respondí con frialdad, le digo que no me encuentro bien y que no puedo recibir visitas. El mayordomo Jian respondió y se marchó. Pero Lucian no se rindió. Durante los días siguientes, vino a diario a solicitar una audiencia, pero yo siempre lo rechazaba. Finalmente, al 7º día, ya no pudo contenerse y se arrodilló justo afuera de la puerta de la residencia, afirmando que no se levantaría hasta que yo accediera a verlo. Este acto atrajo rápidamente la atención de los espectadores y se extendió por toda la capital. Todos decían que el marqués Channing lamentaba profundamente sus acciones y se arrodilló ante la puerta de su esposa para pedir perdón. Pero yo sabía con certeza que Lucian no albergaba verdadero remordimiento. Se arrodilló casi para preservar su reputación, para evitar que lo etiquetaran de ingrato. Le pedí al mayordomo Jian que le trajera un mensaje. El señor Lucian siente verdadero remordimiento, entonces escriba una carta de divorcio y rompa todo vínculo conmigo. Cuando Lucian escuchó este mensaje, su expresión cambió drásticamente. Se levantó bruscamente. ¿Carta de divorcio? ¿De verdad quiere que me divorcie de ella? Es imposible. Pero la multitud que lo rodeaba empezó a discutir, diciendo que como el marqués Channing ya había tomado una concubina y tenía hijos, era justo concederle la libertad a su legítima esposa. Ante la presión pública, Lucian no tuvo más remedio que marcharse humillado. Me quedé junto a la ventana observando su partida, con el corazón lleno de fría burla. Lucian, ¿alguna vez imaginaste que enfrentarías un día así? En mi vida anterior me pisoteaste. En esta vida, te haré pagar el precio. Varios días después, la emperatriz viuda me llamó al palacio.
Me puse el atuendo formal y seguí al eunuco de palacio hasta las profundidades del palacio. La emperatriz viuda estaba sentada en el salón principal, con porte digno e imponente, su mirada penetrante como la de un halcón, parecía capaz de ver a través de todo. Me arrodillé para presentar mis respetos. La emperatriz viuda me hizo un gesto con la mano para que me levantara, sin necesidad de excesiva formalidad. Los he convocado hoy porque tengo asuntos que tratar. Respondí respetuosamente. Espero las instrucciones de Su Majestad. La emperatriz viuda me miró con expresión algo compleja. Hace 3 años me salvaste, siempre he recordado esta gracia. Pero también sé que sufriste una grave herida entonces, tu cuerpo nunca se ha recuperado del todo. ¿Cómo está tu salud ahora? Incliné la cabeza. Gracias a la gracia de Su Majestad, aunque aún no estoy del todo recuperado, ya no corro peligro de muerte. La emperatriz viuda asintió. ¡Qué bien! Te he llamado hoy no solo para recompensarte, sino también porque tengo un asunto que requiere tu ayuda. Me sorprendió un poco Su Majestad, por favor, instrúyame, haré todo lo posible. La expresión de la emperatriz viuda se tornó seria. El asesinato en el banquete de palacio de hace 3 años no fue un asunto común. Esos asesinos claramente vinieron preparados, y dentro del palacio debe haber un colaborador interno. Durante estos 3 años he estado investigando este asunto, pero no he encontrado ninguna prueba concreta. Ahora quiero usarte para descubrir al cerebro detrás de esto. Estaba conmocionado por dentro pero mantuve la calma. Su Majestad desea que sirva de cebo. La emperatriz viuda asintió con la cabeza. Me salvaste ese año y como resultado, resultaste gravemente herida y te enviaron a Jiangnan para recuperarte. Durante estos 3 años, todos creyeron que estabas gravemente enferma, nadie sabía que regresarías a la capital. Ahora que has regresado y te he otorgado un título, la mente maestra seguramente no lo dejará pasar. Seguramente intentarán silenciarte. Entendí la intención de la emperatriz viuda, quería usarme para atraer a la persona que estaba tras bambalinas. Pero esto también significaba que me enfrentaría a un peligro enorme. Al ver mi vacilación, la emperatriz viuda habló con suavidad, sé que este asunto es peligroso. Pero ten la seguridad de que haré que expertos te protejan en secreto, garantizando tu seguridad. Además, si aceptas ayudarme, puedo concederte una petición. Reflexioné brevemente y luego pregunté, Majestad, si logro ayudarle a descubrir al cerebro, ¿podría concederme permiso para romper lazos con el marqués Channing? La emperatriz viuda mostró una expresión de complicidad, así que desea librarse de ese matrimonio. Muy bien, si puede ayudarme a descubrir la verdad, decretaré personalmente su divorcio. Me incliné profundamente en agradecimiento. Gracias, Majestad, por su gracia. La emperatriz viuda sonrió satisfecha. Bien. De hoy en adelante permanecerá en la capital y esperará mis órdenes. Me retiré del palacio con el corazón lleno de emociones complejas. Sabía que el plan de la emperatriz viuda me ponía en una situación extremadamente peligrosa, pero también era mi única oportunidad de escapar por completo de Lucian. En mi vida anterior, morí trágicamente en la mansión Zhang. En esta vida, debo tomar las riendas de mi propio destino. Tras regresar a la residencia, comencé a investigar en secreto el asesinato ocurrido 3 años atrás. Sabía que el incidente no era sencillo, debía haber fuerzas poderosas detrás. Le pedí al mayordomo Zhang que recopilara información discretamente, mientras yo recordaba con atención cada detalle de mi vida anterior. Poco a poco empezaron a surgir algunas pistas. El asesinato de hace 3 años no fue en realidad la emperatriz viuda, sino la noble consorte Di, quien se sentaba a su lado. La noble consorte Di era la madre biológica del príncipe Nin, profundamente favorecida. Si hubiera muerto en ese asesinato, el príncipe Nin seguramente habría enloquecido de ira, posiblemente incluso confrontando directamente a la emperatriz viuda. Y quien más se beneficiaría de esto sería nada menos que el príncipe heredero, Theodore Lin. Respiré hondo dándome cuenta de que podría haber descubierto una enorme conspiración. Si mi especulación era correcta, entonces el cerebro detrás del asesinato de hace 3 años probablemente fue el propio príncipe heredero Teodoro. Quería usar las manos del asesino para matar a la noble consorte Di, y luego dejar que la emperatriz viuda y el príncipe Nin se enfrentaran, mientras él se beneficiaba.
Pero inesperadamente me abalancé sobre la emperatriz viuda, desbaratando todo su plan. Sentí un escalofrío en la espalda, sabiendo que si el príncipe heredero descubría que había descubierto su plan, seguramente intentaría silenciarme por todos los medios. Pero ya no tenía vuelta atrás, solo podía seguir adelante. Escribí mis especulaciones y se las envié en secreto a la emperatriz viuda a través del mayordomo Zhang. Varios días después, la emperatriz viuda me citó de nuevo en palacio. Esta vez, su expresión era extremadamente seria. He considerado cuidadosamente tu especulación. Si es cierto, este asunto es mucho más grave de lo que imaginaba. Pregunté, Su Majestad, ¿qué debemos hacer ahora? La emperatriz viuda reflexionó brevemente. Este asunto requiere una planificación cuidadosa. El poder del príncipe heredero es inmenso ahora, no podemos alertarlo prematuramente. Debes seguir desempeñando tu papel, haciéndole creer que no sabes nada. Asentí, entiendo. La emperatriz viuda me miró con un dejo de apreciación. Eres una niña inteligente. Pero también debes tener mucho cuidado, el príncipe heredero es muy astuto, no debes dejar que vea ningún defecto. Me retiré del palacio con el corazón lleno de inquietud. Supe desde ese momento que me había adentrado en un juego extremadamente peligroso. Si hacía un solo movimiento en falso, sería completamente destruido. Pero no tenía otra opción. Solo ayudando a la emperatriz viuda a descubrir la conspiración del príncipe heredero podría alcanzar la verdadera libertad. Los días siguientes seguí viviendo tranquilamente en la residencia, fingiendo no saber nada. Pero en secreto me mantuve en constante vigilancia, previniendo las posibles maniobras del príncipe heredero. Efectivamente, medio mes después el príncipe heredero envió a alguien a entregarme una invitación, invitándome a un banquete en palacio. Sabía que era el príncipe heredero poniéndome a prueba. Quería ver si había descubierto algo. Acepté la invitación y decidí acudir a la cita. El día del banquete me puse el atuendo formal y entré en el palacio. El banquete se celebró en el Palacio Oriental del Príncipe Heredero con invitados que llenaban el salón, creando un ambiente sumamente animado. Entré y vi al Príncipe Heredero sentado a la cabecera, con sus hermosos rasgos reflejando una leve sonrisa, con un aspecto a la vez elegante y amenazador. En cuanto abrí los ojos, seguía en el salón de brocado del Palacio Oriental. 2 filas de médicos imperiales y doncellas de palacio avanzaron con alegría, corriendo a informar al Príncipe Heredero. Poco después Teodoro entró haciendo un gesto con la mano para despedir a todos los asistentes. Sus ojos ambarinos, penetrantes como los de un águila, se clavaron en mí. Ya han enviado a alguien para informar a la emperatriz viuda. Le salvaste la vida. Este es un mérito ilustre suficiente para glorificar a tus antepasados. ¿Qué recompensa deseas? La emperatriz viuda ya ha decidido cuál será. Su pregunta en realidad estaba poniendo a prueba mis intenciones. El príncipe heredero Teodoro, valiente y hábil en la batalla, era un dios de la guerra cuyo solo nombre infundía temor en los bárbaros del norte. Su talento para la política cortesana era aún más astuto y despiadado, la mitad de los ministros de la corte eran los ojos y oídos del Palacio Oriental. Aunque su apariencia rara vez era atractiva, bajo una mirada tan escrutadora y penetrante, mi corazón no pudo evitar un momento de inquietud. Frente a alguien como él, mentir era una gran presión. La emperatriz viuda es la figura materna de todo lo que existe bajo el cielo. Protegerla por completo es el deber de este súbdito. Toco suavemente la herida de mi hombro, hablando en voz baja. Actualmente las heridas de este sujeto son graves, temo que dentro de 1 o 2 años le será difícil continuar la línea familiar de mi esposo y darle hijos a mis suegros. Este sujeto implora humildemente la clemencia de Su Alteza para que la recompensa originalmente destinada para él se transfiera a la mansión de la marquesa Chunin. Teodore me observó atentamente con una mirada fría, salvando a Su Majestad. Tan gran mérito, está dispuesto a entregarlo todo a la mansión de la marquesa Chunin como un vestido de novia. Inmediatamente adopté una actitud ingenua y complaciente, como la de alguien acostumbrado a aprender. El esposo guía a la esposa. Mientras la casa esté bien, este asunto prosperará naturalmente. Mientras la familia sea pacífica y saludable, la familia prosperará sin duda. En lo profundo de los ojos de Teodore pareció brillar un destello de interés, como si evaluara una presa intrigante.
Adopté una postura débil, agarrándome el pecho con la mano, como una frágil belleza enferma, apenas manteniendo una apariencia delicada y débil bajo esa mirada escrutadora. En mi vida anterior, en este preciso instante el Palacio Oriental había ordenado sellar toda la ciudad para perseguir asesinos, sembrando el caos en la capital, con todos aterrorizados. Aunque el jardín imperial se encontraba fuera del palacio, era, después de todo, territorio imperial. La seguridad era extremadamente estricta, pero aún así, más de 30 asesinos se habían infiltrado. Este asunto naturalmente contaba con colaboradores internos justo en el banquete. Ese día, todos los presentes en el banquete cayeron bajo la sospecha del príncipe heredero. En ese preciso momento, seguramente en alguna mazmorra del Palacio Oriental, los asesinos capturados soportaban un brutal interrogatorio. Se decía que los subordinados de Teodoro empleaban métodos de tortura extremadamente sofisticados y crueles, capaces de desollar vivos a los criminales, manteniéndolos apenas con vida a la espera de ser llevados ante el tribunal para confesar la verdad antes de ser condenados a muerte. Antes de que el decreto imperial de recompensa de la emperatriz viuda cayera oficialmente sobre mí, no podía ser descuidado. Si mis respuestas no eran satisfactorias, Teodoro seguramente sospecharía, y entonces el mérito de salvar a su majestad se desperdiciaría, con consecuencias aún más trágicas que la muerte. Teodoro era astuto y meticuloso. Si me mostraba indiferente a las recompensas, lo haría sospechar de un engaño. Pero si me apresuraba a suplicar a la familia imperial que interviniera, solicitando el divorcio de Lucian, un comportamiento tan inusual, un propósito tan obvio, sin duda haría sospechar a Teodore que tenía segundas intenciones para salvar a su majestad, incluso insinuando mi condición de asesino. Por lo tanto, solo podía seguir mi naturaleza humana y solicitar una recompensa con calma. Para parecer inocente y pura, la recompensa solicitada también debe estar dirigida a la actitud de la marquesa Channing. Teodore me miró con una sonrisa profunda. Eres una esposa virtuosa y una hija filial. Teodore sonrió levemente con una voz burlona. Sabes que Lucian ha sido alcanzado por la espada de un asesino, lo que le ha quitado la posibilidad de continuar la línea familiar de ahora en adelante, igual que un eunuco. Con eso en mente reprimí con fuerza las ganas de reír, adoptando una expresión de asombro, incapaz de contener mi asombro. ¿Has pensado alguna vez en buscar otro refugio? Teodore se acercó paso a paso, su aliento gélido enroscándose a mi alrededor. ¿Sabes que cuando una persona está inconsciente, todo su cuerpo se vuelve blando e impotente como una tira de fideos hervida? De repente extendió la mano y a través de la capa de ropa, me acarició suavemente la columna, deteniéndose en el coxis. Pero cuando te cargué de vuelta del jardín imperial, tu columna estaba rígida como una vara. ¿Cómo es eso? En el fondo estabas muy tenso. El príncipe heredero entrecerró los ojos, con una mirada profunda e inquisitiva. ¿Acaso la gente inconsciente sabe lo que es estar tenso? Esto es malo. Teodore ha descubierto que fingía estar inconsciente. En realidad, como bloqueé desesperadamente una flecha oculta dirigida a la emperatriz viuda, estaba demasiado gravemente herido, pero no me atreví a perder el conocimiento. Mi cuerpo inevitablemente reaccionó con tensión y rigidez. Nunca imaginé que ese pequeño desliz también sería detectado por su aguda mirada. De repente Teodore aplicó fuerza en un punto de presión en mi espalda, lo que hizo que todo mi cuerpo se ablandara al instante, drenándome por completo las fuerzas. Extendió suavemente su mano para sostenerme. Esta es la verdadera reacción de alguien cuando se desmaya. Solté un suave gemido, desplomándome en su abrazo, y solo oí por encima la risa burlona del príncipe heredero. Mi dama tiene un cuerpo de jade fragante. Qué lástima que Lucian sea ahora un eunuco de verdad. Me temo que ya no tiene la fortuna de disfrutarlo. Justo cuando estaba sumamente nervioso, desde afuera de la puerta resonó la voz aguda de un eunuco que anunciaba: la emperatriz viuda ha llegado. Solo entonces Teodoro le soltó la mano. Retrocedí 2 pasos de inmediato, aumentando con cautela la distancia con este insondable príncipe heredero. En cuanto me vio, la emperatriz viuda me tomó la mano, preguntándome con cariño por mis heridas y luego preguntó: ¿qué recompensa deseas? Repetí lo mismo solicitando que la recompensa se entregara a la mansión del marqués Channing. La emperatriz viuda mostró una expresión preocupada y suspiró: hija, deberías pensar en ti misma. Ahora tu esposo no es diferente de un eunuco.
¿A qué te puedes aferrar? Contuve las lágrimas con fuerza, con los ojos enrojecidos y la voz entrecortada por la emoción. Emperatriz viuda, precisamente por esto, este súbdito debe volver a cuidar de mi esposo. Este súbdito y el marqués Channing fueron novios de la infancia, él nunca me ha hecho daño. Tampoco puedo hacerle daño. Al oír estas palabras, Theodore arqueó ligeramente la ceja, con una mirada penetrante. Quería que este desconfiado príncipe heredero viera que salvé a la emperatriz viuda por pura lealtad, sin ningún motivo oculto. Porque no luchar por nada es la mayor lucha de todas. 3 días después, con mis heridas estabilizadas, solicité obstinadamente permiso para regresar a la mansión y atender algunos asuntos. El Palacio del Este envió carruajes para llevarme directamente a las puertas de la mansión del marqués Channing. Con la ayuda de una criada, bajé lentamente del carruaje. Sin girar la cabeza, sentí claramente una mirada ardiente siguiendo cada uno de mis movimientos. Fingí no darme cuenta y crucé la puerta principal de la mansión con calma y naturalidad. La madre de Lucian, Madame Wang, al enterarse de mi regreso a la mansión, montó en cólera y salió disparada. En cuanto nos vimos, me abofeteó. «Maldito miserable. Estos días tu marido casi muere desangrado. ¿Dónde andabas?» Mientras maldecía, Madame Wang levantó la mano para abofetearme de nuevo. No lo esquivé porque sabía que Theodore observaba en silencio desde las sombras. Quería que viera con sus propios ojos la doble cara de esta mansión, que comprendiera lo inocente que era, lo débil que era. Cuanto más débil parece la presa, más fácil es hacer que el cazador baje la guardia. En ese momento, la dama Chu también se abalanzó sobre mí, señalándome directamente a la cara y acusándome en voz alta. Cuando los asesinos atacaron, vi con mis propios ojos cómo la dama huía, abandonando al señor. Estos últimos días la capital ha estado a la caza de asesinos, y la gente ha estado presa del pánico. Mi señora, debiste tener tanto miedo a la muerte que te escondiste en secreto. Las noticias del Palacio Oriental estaban estrictamente reservadas. Antes de que se emitiera el decreto imperial de recomendación, nadie sabía que había pasado estos días recuperándome de mis heridas en la mansión del príncipe heredero, y mucho menos que yo era el benefactor que salvó la vida de la emperatriz viuda. No di ninguna explicación, solo pregunté con expresión preocupada, ¿cómo está el señor? Por favor, déjame entrar a verlo. La expresión de la señora Wang era feroz y me regañó con dureza, no hay necesidad de falsas excusas. Si de verdad te importaba mi hijo cuando los asesinos atacaron, deberías haber usado tu propio cuerpo para bloquear la espada. Respondí con paciencia, suegra, no es que no protegiera a mi esposo, sino que tuve que ir a salvar a alguien más importante. ¿Quién podría ser más importante? Mi hijo es tu esposo, tu cielo celestial. Ni el emperador ni la emperatriz viuda podrían ser más valiosos que mi hijo. Le pregunté deliberadamente a cambio, ¿y si de verdad iba a salvar a la emperatriz viuda? Si no lo hubiera bloqueado entonces, la emperatriz viuda ya habría perdido la vida. La señora Wang gritó como una loca. ¿Aún te atreves a presumir ante mí? ¿Acaso eres digno de salvar a la emperatriz viuda? Lusan es mi único hijo, y ahora que su linaje ha sido cortado, la mansión bien podría estar sin cabello. La señora Wang había perdido la razón hacía tiempo, de pie frente a la puerta principal, atreviéndose a maldecir y proferir vulgaridades. ¿Qué valor tiene la emperatriz viuda? ¿Puede ser tan valiosa como mi hijo? Si la emperatriz viuda perdiera la vida, solo perdería a una persona, pero mi hijo perdió la fuente de su descendencia. Cuánta sangre derramó con tal dolor que se convulsionó durante 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Mi hijo es el único heredero de 3 generaciones de la mansión del marqués Channing, y aún así, tú, egoísta y miserable, no te atreviste a protegerlo. ¿Por qué no fuiste tú quien fue apuñalada hasta la muerte por el asesino? No se atrevió a vengarse, así que me echó toda la culpa. Por fuera lloraba histéricamente, pero en realidad, en su corazón, ya lo había calculado todo con mucho cuidado. Ni siquiera maldecirme ni condenarme tendría consecuencias graves, pues yo era solo la hija de una familia de comerciantes de baja cuna, y mi familia natal estaba lejos en Jiangnan. En esta capital, nadie me defendería. La señora Wang aulló desgarradoramente. Selene, eres desleal y poco filial, fuiste tú quien causó que la mansión de nuestro marqués Channing se quedara sin cabello de ahora en adelante.
Anciana, la mansión no se quedará sin cabello. Justo cuando la señora Wang gemía histéricamente, la señora Chu se adelantó tímidamente, tocándose suavemente el vientre y hablando en voz baja. En el vientre de esta concubina ya se encuentra la carne y la sangre de la mansión. La señora Wang se quedó atónita, gritando de asombro. ¿Qué? La señora Chu, mientras se acariciaba el vientre, anunció triunfalmente: ha pasado más de un mes, el médico dice que 8 de cada 10 es un niño. Se acarició el vientre con cariño mientras me miraba con ojos desafiantes, rebosantes de satisfacción. La dama Chu pensó que me sorprendería y me enojaría, pero solo la miré con frialdad. De hecho, en mi vida anterior, en este mismo momento, la dama Chu y Lucian ya llevaban mucho tiempo teniendo una aventura y concibiendo. No me extraña que Lucian me llevara apresuradamente a Jiangnan para recuperarme, temiendo que la exposición desprestigiara a la dama Chu. Bien, muy bien. La señora Wang se apresuró a apoyar a la señora Chu con el rostro radiante de alegría. Diana, lo has hecho de maravilla, nuestra mansión ahora depende completamente del niño que llevas en el vientre. La señora Chu fingió lágrimas, pero esta concubina, después de todo, no es más que una humilde sirvienta. La señora Wang aplaudió y rió a carcajadas. Nada importa, puedes soportar la mansión, eres un súbdito meritorio, y de inmediato haré que mi hijo te otorgue el estatus que mereces. La señora Chu, mientras se acariciaba el vientre, se conmovió. Esta niña es la única descendencia de la mansión. Si solo tuviera el estatus de concubina, temo que jamás podré levantar la cabeza. Quería apoderarse de mi posición como amante, la legítima esposa de la mansión, y luego elevar de inmediato a Diana a la categoría de esposa legal. En ese momento Lucian estaba sostenido por 2 sirvientes encorvado con el rostro ceniciento. Me miró fijamente, rechinando los dientes. Celine, quiero divorciarme de ti, convertirte en una esposa secundaria desechada. Saqué un pañuelo fingiendo sollozar mientras me secaba el rabillo del ojo, levantando la cabeza con la voz llena de dolor. Esposo, ¿qué mal ha cometido esta esposa? ¿Por qué eres tan cruel? ¿Aún te atreves a preguntar? Lucian estaba tan furioso que su rostro se puso morado, pero su grito había perdido toda fuerza, sonando como el agudo maullido de un gato. En el banquete me golpeaste con el puño, haciéndome caer para que el asesino pudiera apuñalarme. Habló temblando de odio y humillación, mientras yo, con inocente mirada de pillo, le preguntaba: esposo, ¿es posible que estés tan afligido que te hayas confundido? En ese momento tan peligroso, ¿cómo pudo esta esposa golpearte? ¿Aún te atreves a negarlo? Lucian estaba tan furioso que su rostro se puso rojo como un tomate, gritando levemente. Claramente te estaba agarrando la espalda, de repente me diste un puñetazo, haciéndome caer al suelo, luego me abandonaste y huiste solo. De lo contrario, la espada del asesino no me habría tocado. Resulta que mi esposo me guarda rencor por esto. Sonreí fríamente y alcé la voz para responder. Esposo significa que esta esposa debería ser voluntaria para ser tu escudo humano, permitiendo que el asesino ataque y mate a su antojo. ¿Y cuánto vale la vida de esta esposa? Cuando nos casamos hiciste votos eternos ante mi padre, prometiendo proteger a esta esposa de por vida y por todas las vidas. Mi mirada se deslizó lentamente hacia abajo, deteniéndose en la región inferior vacía de Lucian, sonriendo burlonamente. ¿Cómo es eso? ¿Acaso esos votos también se han roto, al igual que tu capacidad para continuar la línea familiar? Tú, Selene, eres una inmodesta. Lucian estaba tan furioso que se tambaleó hacia mí, gritando a gritos: tu padre ha muerto. A tu familia en la capital no le queda nadie, solo eres la hija de un comerciante. Me considero una familia marqués hereditaria de 3er rango. Si no conoces tu lugar, aplastarte sería como aplastar una hormiga. Así es. La señora Wang también se abalanzó maldiciendo: no pudiste proteger a tu esposo con tu cuerpo y no puedes tener hijos para mantener la buena conducta. Además te atreves a desobedecer a tu suegra, tu esposo gravemente herido e incapacitado, y aún así saliste a dar vueltas. Todos estos crímenes son suficientes para que el marqués Chenin te divorcie de inmediato. No solo debemos divorciarnos, sino que incluso tu dote y la riqueza que llevas a tu nombre deben quedar a nuestro nombre. Considéralo una compensación por tus pecados. Mi familia natal era originalmente el clan de comerciantes más rico de Jiangnan, y yo era la única hija legítima de la familia Sen.
Cuando me casé con el marqués Chenin, traje una procesión nupcial roja de 16 kilómetros de largo. La mayor parte se usaba para cubrir las crecientes deudas de la mansión. Hace 2 años mis padres salieron a hacer negocios, se toparon con piratas y ambos perecieron en el mar. La fortuna de la familia se quedó entonces legítimamente a mi nombre. En mi vida anterior, el primer año que fui a Jiangnan para recuperarme de mis heridas, apenas tenía las llaves del tesoro. Para el segundo año mi enfermedad se agravaba cada día, mi energía vital se agotaba y mi espíritu se confundía. Incluso administrar los gastos de la casa se volvió imposible. Lucian aprovechó esa oportunidad para persuadirme y coaccionarme, arrebatándome las llaves del tesoro. Confiando en esa montaña de oro durante 2 años, el marqués Chenin derrochó el dinero como si fuera agua. Incluso en la celebración de la luna llena, los 2 colgantes de jade púrpura que llevaba el niño de 3 años en el cuello también fueron robados del tesoro de la familia Sen. En esta vida aún sueñan con apoderarse de él. La única diferencia es que ahora son como perros acorralados que saltan muros, sin siquiera molestarse en disimularlo. Lucian me agarró el collar con fuerza, con la voz áspera y amenazante. Selene, entrégame las llaves del tesoro ahora mismo, si no, te haré morir sin sepultura. Si no, no culpes a este marido por echar a un lado todos estos años de cariño. Sonreí levemente con una mirada fría y burlona, hablando en voz baja y burlona. ¿Qué afecto hay entre un eunuco de verdad como tú y yo que merezca la pena? La expresión de Lucian cambió drásticamente al instante. Desgraciado de baja cuna, como era de esperar, me humillas deliberadamente. Rugió blandiendo el puño hacia mí. Yo tampoco lo esquivé, solo esperé a que me atacara y grité desdichadamente, rodando al suelo sollozando lastimeramente. Esposo, por favor, no golpees a esta esposa, no golpees a esta esposa. Selene, ¿aún te atreves a fingir? Lucian estaba tan furioso que su rostro se sonrojó con una ráfaga feroz como si quisiera tragarme vivo en el acto, pero antes de que pudiera acercarse, fue golpeado por una poderosa ráfaga de viento. El cuerpo entero de Lucian salió despedido hacia atrás, estrellándose con fuerza contra los escalones, escupiendo de inmediato una bocanada de sangre fresca. De pie ante mí estaba el príncipe coronado Teodoro, con una expresión fría como el hielo y una mirada asesina en sus ojos ámbar. Marquesa Channing, con tanta autoridad, se atreve a golpear a su legítima esposa en las puertas de su mansión. ¿Aún respeta la ley imperial? Lucian estaba tan asustado que palideció mortalmente y se esforzó por arrodillarse en el suelo. Su Alteza a este súbdito simplemente actuó impulsivamente en un momento de ira. El príncipe heredero Teodoro dio un paso al frente, cada palabra mesurada, actuó impulsivamente. Veo que ha adquirido una audacia inconmensurable. La emperatriz viuda le otorgó personalmente el título a Lady Rangan County, su estatus es noble, pero te atreves a humillarla y golpearla. Esto es un desprecio por la familia imperial y merece la muerte. Lucian se inclinó repetidamente con la frente sangrando. Su Alteza, perdóname la vida. Este súbdito sabe que me equivoco, este súbdito sabe que me equivoco. El príncipe heredero Teodoro resopló con frialdad y agitó la mano, indicando a los guardias que se llevaran a Lucian. Luego se volvió hacia mí, su expresión se suavizó ligeramente. Señora del condado, ¿está herida? Negué con la cabeza, con la voz algo temblorosa. Gracias, Su Alteza, por su rescate, este sujeto está ileso. El príncipe heredero Teodoro me miró con una mirada penetrante. Señora del condado, no tiene por qué temer. Conmigo aquí, nadie se atreverá a intimidarla de nuevo. Bajé la cabeza luciendo débil e indefenso, pero mi corazón rebosaba de vigilancia. Sabía que la aparición del príncipe heredero Teodoro no era casualidad. Debió de haber estado observando en secreto todo el tiempo, queriendo ver cómo manejaba la situación. Y yo precisamente me aproveché de su presencia, mostrando deliberadamente una apariencia tan débil y lamentable, haciéndole creer que solo era una víctima inocente. El príncipe heredero Teodoro habló de nuevo. Señora del condado, la mansión ya no es adecuada para que usted resida. Ya le he reservado otra residencia, puede mudarse allí. Me mostré sumamente agradecido. Gracias, Su Alteza, por su gracia. El príncipe heredero Teodoro sonrió satisfecho, se dio la vuelta y se marchó. Me quedé quieto observando su figura alejarse, con el corazón lleno de una fría burla. Teodore,
¿Crees que puedes controlarme? Sigue soñando. Varios días después me mudé a la nueva residencia que me había encomendado el príncipe heredero Teodore. Esta residencia no era grande, pero sí sumamente elegante. Los sirvientes que la habitaban habían sido seleccionados especialmente por el príncipe heredero, aparentemente para servirme bien, pero en realidad vigilaban cada uno de mis movimientos. Lo sabía con claridad en mi corazón, pero no mostraba ninguna anormalidad en apariencia, continuando mi papel de mujer débil e indefensa. Un día, el príncipe heredero Teodoro visitó mi residencia de repente. Salí apresuradamente a recibirlo, solo para verlo de pie en el patio, su mirada recorriendo los alrededores hasta posarse finalmente en mí. Señora del condado, ¿está satisfecha con esta residencia? Sonreí levemente, gracias a la gracia de Su Alteza, este súbdito está muy satisfecho. El príncipe heredero Teodoro asintió. Bien. Vine hoy porque tengo asuntos que tratar con usted. Me sorprendió un poco. Su Alteza, por favor, instruya. La expresión del príncipe heredero Teodoro se tornó seria. Señora del condado, usted salvó a la emperatriz viuda ese año, fue un gran mérito. Pero sospecho que el asesinato no fue sencillo, debe haber una mente maestra detrás. Quiero usarte para atraer a esa persona. Me dio un vuelco el corazón, pero mantuve la compostura en la superficie. Su Alteza quiere que sea el cebo. El príncipe heredero Teodoro asintió con precisión. Salvaste a la emperatriz viuda ese año, y la mente maestra no te dejará escapar. Mientras cooperes conmigo, sin duda podré atrapar a esa persona. Reflexioné brevemente, este súbdito está dispuesto a servir a Su Alteza. Pero tiene una petición. El príncipe heredero Teodoro sonrió y dijo. Respiré hondo. Este sujeto desea romper por completo con la mansión del marqués Channing. El príncipe heredero Teodore mostró una expresión de complicidad. Esto es fácil. Si me ayudas a atrapar al cerebro, solicitaré personalmente a la emperatriz viuda que te conceda un decreto de divorcio. Me incliné profundamente en agradecimiento. Gracias, Su Alteza, por su gracia. El príncipe heredero Teodoro se marchó satisfecho. Me quedé en el patio con el corazón lleno de emociones complejas. Supe desde ese momento que me había adentrado en un juego extremadamente peligroso. Pero no tenía otra opción, esta era mi única oportunidad de alcanzar la libertad. Los días siguientes seguí viviendo en paz en la residencia. Pero en secreto me mantuve en constante vigilancia, previniendo las posibles maniobras del príncipe heredero Teodoro. Sabía que era una persona muy astuta, cada palabra y acción debía tener un significado oculto. Efectivamente, medio mes después el príncipe heredero Teodoro envió a alguien a entregarme una invitación, invitándome a un banquete en palacio. Sabía que me estaba poniendo a prueba otra vez. Quería ver si había descubierto algo. Acepté la invitación y decidí acudir a la cita. El día del banquete me puse el atuendo formal y entré en el palacio. El banquete se celebró en el Palacio Oriental del Príncipe Heredero con invitados que llenaban el salón, creando un ambiente sumamente animado. Entré y vi al Príncipe Heredero Teodoro sentado a la cabecera, sus hermosos rasgos reflejaban una leve sonrisa, con un aire elegante y amenazador a la vez. Me indicó con un gesto que me sentara a su lado. Me acerqué y me senté con el corazón lleno de inquietud. El Príncipe Heredero Teodoro me sirvió una copa de vino él mismo, sonriendo mientras decía, «Señora del condado, este es el vino más preciado del palacio, por favor, pruébelo». Tomé la copa a punto de beber cuando de repente percibí una ligera fragancia extraña. Mi corazón dio un vuelco al comprender de inmediato que este vino había sido manipulado. Pero no mostré ninguna anormalidad en mi apariencia, fingiendo beberlo todo de un trago. El príncipe heredero Teodoro me observaba con un destello de satisfacción en sus ojos. «Señora del condado, ¿qué tal?». Sonreí levemente. «Este vino es realmente excelente». El príncipe heredero Teodoro asintió. «¡Qué bien! Señora condado, siempre la he admirado y espero que podamos ser amigos». Bajé la cabeza con cierta timidez, este tema me honra profundamente. El príncipe heredero Teodoro sonrió con aún más satisfacción. Entonces empezó a charlar conmigo sobre diversos temas, pero sabía que me estaba sondeando constantemente.
Lo traté con cuidado, sin atreverme a revelar ningún defecto. A medida que avanzaba el banquete me sentí repentinamente mareado, y mi cuerpo se fue debilitando e impotente poco a poco. Sabía que la droga del vino estaba haciendo efecto, pero me aferré con fuerza, pues no quería que el príncipe heredero Teodoro notara nada anormal. El príncipe heredero Teodoro pareció notar mi inusual estado. Una fría sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Señora del condado, ¿se encuentra mal? Forcé una sonrisa. Este tema está bien, quizás solo bebí demasiado vino. El príncipe heredero Teodoro se levantó. Entonces permíteme acompañarte a descansar. Extendió la mano para sostenerme. Quise negarme, pero mi cuerpo estaba completamente descontrolado. El príncipe heredero Teodoro me ayudó a llegar a la cámara interior. Sabía que esto era extremadamente peligroso, pero no tenía forma de resistirme. Una vez en la cámara interior, el príncipe heredero Teodoro me acostó en la cama. Su mirada se volvió abrasadora, observándome desde arriba. Señora del condado, eres realmente una belleza. Qué lástima que el marqués Channing no tenga la fortuna de disfrutarte. Me costó abrir los ojos mirándolo con el corazón lleno de miedo, pero en ese momento supe que no podía mostrar debilidad, de lo contrario caería en un abismo sin salvación. Apreté los dientes y me incorporé con fuerza, con la voz temblorosa, mientras decía, Su Alteza, ¿qué piensa hacer? El príncipe heredero Teodoro sonrió. Señora del condado, no tenga miedo. Solo quiero saber, ¿de verdad no sabe nada del asesinato de ese año? Estaba conmocionado por dentro, pero mantuve la compostura por fuera. Este sujeto no sabe nada. El príncipe heredero Teodoro me miró fijamente, con una mirada afilada como una espada. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué en ese momento crítico te lanzaste contra la emperatriz viuda en lugar de proteger al marqués Channing? Me obligué a mantener la calma, porque este sujeto sentía que la emperatriz viuda corría mayor peligro. El príncipe heredero Teodoro se burló. ¿Un peligro mayor? ¿O acaso sabías desde hace tiempo quién era el objetivo del asesino? Mi corazón dio un vuelco, pero seguí negándolo obstinadamente. Este sujeto realmente no entiende lo que Su Alteza quiere decir. El príncipe heredero Teodoro extendió la mano de repente, sujetándome la barbilla, obligándome a mirarlo. Señora del condado, le aconsejo que no me haga jugarretas. Si cooperas obedientemente puedo perdonarte la vida. De lo contrario, sus palabras se fueron apagando, pero la amenaza era evidente. En ese momento supe que ya me habían llevado al límite. Si seguía ocultándolo, el príncipe heredero Teodoro seguramente no me dejaría ir. Pero si decía la verdad, las consecuencias serían aún más desastrosas. Respiré hondo y decidí arriesgarme. Su Alteza, este súbdito no sabe nada. Si Su Alteza no me cree, este súbdito está dispuesto a jurar por el cielo. El príncipe heredero Teodoro me miró con una mirada contemplativa. Finalmente soltó su mano y se puso de pie. Bien, te creeré por ahora. Pero, señora del condado, más vale que no dejes que descubra que me mientes. De lo contrario, no terminó la frase, se dio la vuelta y salió de la cámara interior. Me quedé tumbado en la cama, con todo el cuerpo empapado en sudor frío. Sabía que acababa de cruzar las puertas de la muerte. Las sospechas del príncipe heredero Teodoro sobre mí ya se habían intensificado. Debo ser aún más cuidadoso a partir de ahora. Varios días después, recibí repentinamente una carta secreta. La carta decía que la emperatriz viuda deseaba verme. Sabía que esto debía estar relacionado con la investigación del asesinato. Me puse ropa de civil y entré en el palacio a escondidas. La emperatriz viuda estaba sentada en el salón principal, con expresión extremadamente seria. Hija, has trabajado duro. Me arrodillé para presentarte mis respetos. Este sujeto no se atreve a hablar de dificultades. La emperatriz viuda hizo un gesto con la mano, indicándome que me levantara. Te he convocado hoy porque la investigación ha avanzado. El príncipe heredero Teodoro sí ha estado en contacto secreto con esos asesinos. Pero aún nos faltan pruebas concluyentes. Necesito que sigas acercándote a él y encontrando esas pruebas. Mi corazón se llenó de miedo, pero aún así asentí. Este súbdito obedece.
La emperatriz viuda me miró con un rastro de compasión. Hija, sé que este asunto es extremadamente peligroso. Pero eres la única persona en quien puedo confiar ahora. Debes tener cuidado, no dejes que el príncipe heredero Teodore lo descubra. Me incliné profundamente. Este tema me dará lo mejor de mí. Tras retirarme del palacio, mi corazón se llenó de emociones complejas. Desde ese momento supe que me había adentrado en un camino aún más peligroso. Pero no tenía vuelta atrás, solo podía seguir adelante. Los días siguientes seguí interactuando con el príncipe heredero Teodore, aparentemente obediente, pero buscando pruebas en secreto. El príncipe heredero Teodoro parecía confiar cada vez más en mí y empezó a revelarme algunos secretos. Un día, de repente me preguntó, «Señora del condado, ¿ha pensado alguna vez en qué haría si algún día me convirtiera en emperador?» Me quedé atónito, pero mantuve la compostura. Naturalmente este tema le alegraría a su Alteza. El príncipe heredero Teodore sonrió, «Si ese día llega, te nombraré mi emperatriz». Mostré una expresión de agradecimiento, pero mi corazón rebosaba de fría burla. «Teodore, ¿crees que estaría dispuesta a ser tu marioneta?» «Sigue soñando». Varios días después, finalmente encontré una prueba crucial. En el estudio del príncipe heredero Teodore, descubrí una carta secreta. La carta registraba su contacto con los asesinos y sus planes de asesinar a la noble consorte Di. Sabía que esta carta era la prueba que la emperatriz viuda necesitaba. Pero cómo sacarla de contrabando se convirtió en un gran problema. No podía dejar que el príncipe heredero Teodoro lo descubriera. De lo contrario, moriría seguro. Lo pensé durante un buen rato y finalmente decidí arriesgarme. Copié en secreto el contenido de la carta y luego guardé con cuidado el original. Entonces encontré la oportunidad de entregarle la carta copiada a la persona de confianza de la emperatriz viuda. Varios días después, la emperatriz viuda me citó de nuevo en palacio. Sostenía la carta con expresión extremadamente seria. «Hija, lo has hecho bien. Esta carta basta para demostrar los crímenes del príncipe heredero Teodoro. Ve a la mansión Jin en Yanzhou, propiedad de la familia Sen. Este billete se puede cambiar por 100 taels de oro. He oído que bordas muy bien y eres de Yanzhou. Usa este dinero para volver a Jiangnan y abrir una tienda de telas. De ahora en adelante, no tendrás que ser esclavo de nadie». Sofía estaba encantada y extremadamente nerviosa a la vez, inclinando la cabeza y hablando en voz baja. «Esta esclava no tiene ninguna conexión con la señora del condado. ¿Por qué la señora del condado la trataría tan bien?» Sonreí con calma. «Me gustan tus ojos. Espero que la luz en ellos nunca se apague durante toda tu vida. Ya te preparé un carruaje, el largo camino a Jiangnan está lleno de peligros. He contratado una agencia de acompañantes para protegerte, puedes partir con tranquilidad». Liberada de su condición de esclava e incluso con una gran suma de oro como regalo, Sofía se conmovió hasta las lágrimas y se arrodilló para hacer una reverencia. Para expresar mi gratitud, la ayudé a levantarse rápidamente sin permitirle realizar el gran ritual, y solo la acompañé en silencio hasta el carruaje. El mayordomo Zhou, que estaba a mi lado, respiró aliviado, sonriendo. Este esclavo casi pensó que la señorita se había cansado de Diana y había desviado su afecto hacia otra persona. Reí, extendiendo la mano para pellizcarle la nariz al mayordomo Zhou y preguntándole con dulzura si había estado a mi lado ese día en el banquete. El mayordomo Zhou no dudó ni un instante y respondió con firmeza. «Este esclavo sin duda te protegería con mi cuerpo, no dejaría que nadie más te hiciera daño». Suspiré suavemente con la mirada perdida en la distancia. Sofía, también en mi vida anterior, hubo alguien que arriesgó su vida para proteger a la emperatriz viuda y detuvo una flecha letal. Esa persona fue precisamente Sofía. Posteriormente Sofía también recibió el título de dama del condado, incluso se casó con el príncipe heredero, convirtiéndose en princesa heredera. Y después de eso, independientemente de lo que sucediera, renací y regresé a esta vida, aprovechando ya la oportunidad que originalmente le correspondía a Sofía. Lo que hago es lo que Sofía merecía disfrutar, y también lo que le debía, ahora compensándola. Aunque una dama del condado puede tener su propia mansión, aún así elegí regresar a la mansión de Marcus Channing. Después de que Lucian comprendió la situación con claridad, el día que regresé a la mansión,
salió con una sonrisa halagadora a darme la bienvenida. Como si la persona que días antes seguía amenazándome con el divorcio y aplastándome fuera solo un extraño. Mi señora antes fue culpa de este marido. De ahora en adelante viviremos juntos en armonía y calidez. Mi madre está anciana y confundida, ya la he enviado al patio trasero para ocultarla y evitar que se dañe nuestro afecto conyugal. Arqueé las cejas y pregunté lentamente, ¿a quién llamas mi señora? ¿No declaraste antes con valentía que establecerías a la señora Chu como tu legítima esposa? Justo entonces la señora Chu también dio un paso al frente, apareciendo silenciosamente ante mis ojos. Originalmente la dama Chu, aunque su vestimenta no era espléndida, era de brocado y seda de primera calidad. Ahora solo conservaba la apariencia de una pequeña doncella, vestida de tela tosca, sin encontrar ni un solo adorno para el cabello ni un pendiente. Sostenía con suavidad su vientre ahora visiblemente prominente y se acercó a mí haciendo una reverencia, presentando sus respetos a la dama del condado, rogándole que fuera magnánima y que no discutiera con gente insignificante como yo. Una sola frase, la renuencia casi le rechinó los dientes. Lucian se apresuró a demostrar lealtad, fue toda su seducción lo que hizo que este esposo cometiera errores. Ni hablar de tomarla como esposa legítima, ni siquiera como concubina debería soñarlo. Lady Chu es solo una pequeña sirvienta, tras haber sido esclava de por vida, solo será esclava de la mansión del marqués Chining. Lady Chu mantuvo la cabeza gacha, sus pequeños hombros temblando ligeramente, claramente herida hasta la médula por las palabras venenosas de Lucian. Observé con calma el rostro decidido de Lucian, con la comisura de mi boca ligeramente curvada, hablando con suavidad para exponerlo. El señor es realmente despiadado e infiel. ¿Recuerdas aquellos años robando intimidad con tu Diana, entregándote al placer a escondidas? ¿No era llamarla prima una vez, prima dos veces con tanto cariño? El rostro de Lucian se tensó de inmediato, luego forzó las comisuras de sus labios a contraerse, bajando la voz para murmurar explicaciones. Mi señora, ¿cómo puede investigar tan a fondo? Aunque Lady Chu lleva sangre de la familia Chu, la familia Chu cometió grandes crímenes, fue esclavizada hace mucho tiempo, comprada en la mansión simplemente como esclava. Aunque este esposo tiene parentesco consanguíneo con ella, en mi corazón, desde el principio, solo mi señora ha sido la única. La señora Chu soportó hasta el extremo, y finalmente alzó la vista, con la voz ahogada por el resentimiento. Señor, en el vientre de esta concubina aún llevas tu única sangre, ¿por qué humillarías cruelmente a esta concubina hasta este punto? Lucian reprimió con fuerza su reticencia, pero aún así apretó los dientes y extendió la mano para abofetear a la señora Chu con un golpe sonoro. Cierra la boca, ¿aún te atreves a derribar a esta marquesa? Esta marquesa se sintió momentáneamente confundida por la borrachera, no te hagas ilusiones de que la madre se levanta bajo el sol. La dueña de esta mansión, de principio a fin, ha sido la señora del condado de Rongen. La señora Chu recibió una bofetada y cayó despatarrada al suelo, con lágrimas y mocos deslizándose por sus mejillas, llorando desconsoladamente como si le estuvieran desgarrando los intestinos. Incluso se golpeó el vientre con rabia, gimiendo, esta niña no es necesaria, prefiero que estés sin pelo, sin pelo. El mayordomo Zhou, al ver mi señal, dio un paso al frente y estrechó con fuerza las manos de la señora Chu. Yo di un paso al frente con una sonrisa amable para ayudarla a levantarse, persuadiéndola suavemente, hermanita, ¿por qué te atormentas tanto? Ya que está embarazada, puedes entrar en la mansión sin problema. Yo como señora, también asentí, ¿qué ocurre? La señora Chu se quedó atónita, con una expresión de alegría aún no revelada, y aún tenía lágrimas en los ojos. Entonces me volví para preguntarle al mayordomo de la mansión, ¿cómo se encontraba la herida de mi suegra? El mayordomo se inclinó de inmediato para informar a la señora del condado, la anciana no puede hablar con la lengua. Al cortarse la lengua, temo que se lesionó puntos vitales, y ahora no puede cuidar de sí misma. El médico también me informó que su cuerpo estaba débil. Suspiré suavemente con el rostro lleno de compasión. Mi suegra es verdaderamente lastimosa a su avanzada edad, teniendo que sufrir tal tortura. Lucian finalmente no pudo evitar soltar con resentimiento, claramente fuiste tú quien obligó a mi madre a cortarse la lengua. Sonreí tranquilamente y respondí lentamente, ¿y qué? No cortarle la lengua sería un crimen capital. Comparado con perder la vida, solo perder la lengua,
¿no es eso ya extremadamente indulgente? Incliné la cabeza, sonriendo levemente o no, mi mirada fija en Lusan. Esposo, ¿cuál es tu opinión? Español. Mi mirada hizo que todo el cuerpo de Lusan se enfriara por su columna. Rápidamente bajó la cabeza sin atreverse a contradecir ni una sola vez, solo temiendo que le cortaran algo más. Lady Chu en este momento todavía estaba inmersa en la alegría de estar a punto de ingresar a la mansión como concubina. Extendí mi mano íntimamente para agarrar su mano, sonriendo, habiendo ingresado a la mansión como concubina. También se te considera medio miembro de la familia. Actualmente la suegra está gravemente herida y acostada en el lecho de enferma. Diana, deberías ir a atender su lecho y cumplir con tu deber filial. ¿Qué? El rostro de Lady Chu cambió de terror mientras gritaba, dándose cuenta inmediatamente de su desliz linguae, corrigiéndose apresuradamente. Esta concubina significa, esta concubina está embarazada, mi cuerpo es débil, incluso cuidar de mí misma es difícil. ¿Cómo puedo servir adecuadamente a la suegra? Ni siquiera cumplirás con este deber filial, y aún así sueñas con entrar en la mansión como concubina. Sonreí suavemente, pero mis palabras eran afiladas como cuchillas de cuchillo. Lady Chu fue empujada por mí, incapaz de avanzar, incapaz de retroceder tampoco. Finalmente, por la gloria y la riqueza de la mansión, apretó los dientes, inclinando la cabeza para aceptar la orden. Esta concubina asistirá personalmente 3 días después. Lady Chu se casó en la mansión del marqués Channing como la concubina menor de Lucian. Entró en la mansión por la puerta lateral, sin banquete de bodas, sin invitados, solo los sirvientes y el personal doméstico en la mansión observando fríamente. Lady Chu acarició suavemente su vientre ya hinchado, sus ojos fríos llenos de arrogancia, como si quisiera anunciar al mundo que se elevaría para convertirse en la matriarca de la mansión a través de la carne y la sangre en su vientre. Realmente tenía capital para ser arrogante, porque el niño en su vientre era el único linaje restante de la familia Zhang. Mientras el bebé naciera sano y salvo, ya fuera hombre o mujer, el estatus de Lady Chu en la mansión aumentaría naturalmente con la marea. En la noche de bodas, Lucian la persuadió gentilmente. Solo aguanta un poco más, llegará un día en que pueda levantar la cabeza con orgullo. Lady Chu sonrió suavemente, bajando los ojos para susurrar, ahora mismo, ¿qué capacidad tiene Selene? Y que mientras siga siendo su esposa legítima, en esta vida nunca debería soñar con tener un hijo propio. Ahora mismo pierdo temporalmente ante ella, pero 10 años, 20 años después, todavía llegará un día en que deba inclinar la cabeza y mirar la cara de mi hijo para comportarse. Para entonces todavía podré sentarme legítimamente en la posición de señora de la mansión de la marquesa Channing. Estas palabras dichas durante la noche de bodas fueron transmitidas a mis oídos por los sirvientes. Solo sonreí sin pronunciar palabra. Al día siguiente, Lady Chu de acuerdo con la etiqueta adecuada fue al patio trasero para servirte y presentar sus respetos a Madame Vino. Justo cuando abrió la puerta, un intenso hedor fétido inmediatamente se precipitó directamente a su nariz. Madame Wang yacía en un montón de excrementos y orina, con la boca abierta gimiendo, sus gritos ahogados como una bestia salvaje. Lady Chu se cubrió el vientre con disgusto, queriendo retirarse apresuradamente afuera, pero desde atrás ya fue empujada por una fuerza poderosa. El mayordomo Zhou empujó tranquilamente con una palma, obligándola a caer despatarrada en la habitación. La señorita Chu se ha convertido en la nuera de alguien. También debe cumplir con el deber filial con su suegra. Trabajar es difícil, servir bien a la anciana señora. La puerta principal estaba cerrada desde afuera. Un fuerte clic resonó. Lady Chu entró en pánico y golpeó la puerta gritando, «¿Todavía estoy embarazada? ¿Cómo te atreves a tratarme de esta manera? Abre la puerta, no me encierres con esta vieja podrida, abre la puerta rápido». La respuesta para ella fue solo la fría voz de Lucian resonando, «Diana, debes soportar un poco, servir bien a mi madre, este es tu deber». Lady Chu de hecho apretó los dientes y soportó sin nadie que la ayudara. Solo Lady Chu misma quedó para cumplir con el deber filial. Todos los días tenía que aplicar personalmente la medicina y limpiar el cuerpo. Incluso atender la micción y defecación de Madame Wang. Su boca se quejaba constantemente, «Estas manos mías, qué nobles son, pero debo tocar estas cosas inmundas, ¿por qué no vas a atormentar a Celine en lugar de apuntarme a torturarme apestando a muerte? ¿Por qué no te mueres de una vez para evitar implicarme?». Mirando que Lady Chu rió fríamente, levantando la mano para acariciar el rostro cubierto de baba de Madame Wang, «Anciana señora, cuando entré por primera vez en la mansión, ¿no era usted quien criticaba y escudriñaba cada pequeña cosa? Si no me hubiera metido personalmente en la cama para servir, a estas alturas me temo que ya me habría vendido a un burdel. Ahora está bien, ha caído en mis manos, incluso si la golpeo, la regaño, ¿qué puede hacer al respecto?».
¿Qué puede hacerme palabra por palabra?, enfatizó la señora Chu llena de provocación, incluso levantando la mano para abofetear la cara de la señora Wang. La señora Wang se provocó hasta el punto de ojos saltones, boca torcida, cuerpo temblando violentamente. De repente estalló, abalanzándose directamente hacia la señora Chu. La señora Chu reaccionó extremadamente rápido, una mano protegiendo su vientre, la otra mano empujando con todas sus fuerzas. ¡Bum! Un sonido pesado resonó desde el interior del patio trasero. Señora del condado, la señorita Chu está afuera de la puerta solicitando una audiencia. Cuando abrí la puerta del estudio, solo vi a la señora Chu con una cara pálida de muerte. Señora del condado, presentándome respetuosamente sus respetos, la anciana ha sido muy bien atendida por esta concubina. Esta mañana, la anciana incluso hizo un gesto con las manos, diciendo que quería verla, para disculparse personalmente. Por favor, señora del condado, muestre misericordia, puede bajar a visitar el patio trasero para preguntar por su suegra. Al ver que seguía inmóvil, la señora Chu continuó: ¿no fue la señora del condado misma quien enseñó que una nuera debe cumplir con el deber de campo para su suegra? ¿Podría ser que hoy se niega a dar ejemplo a los demás? El mayordomo Joe, que estaba a mi lado, me agarró la mano con fuerza, impidiéndome: señorita, no se vaya, el patio trasero hoy tiene algo inusual. Sonreí levemente. También debería visitar a mi suegra. Ordené a todas las criadas y sirvientes que esperaran en el estudio. Solo yo, junto con la señora Chu, caminé hacia el patio trasero. Dentro del patio trasero no había sirvientes haciendo guardia. Al llegar al pequeño puente, de repente, desde atrás sonaron pasos apresurados. Era Lucian. En ese mismo instante, la señora Chu de repente me agarró. Mi mano apretada, las lágrimas corrían por mi rostro, gritando en voz alta: señora del condado, porque mató a su suegra. Una feroz ráfaga de viento se levantó, abriendo de golpe la puerta entreabierta, ante mis ojos. Solo vi a la señora Wang sentada rígidamente en el suelo, detrás de ella un gran charco de sangre roja brillante. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se abrió de par en par congelada, rígida. Claramente había estado muerta durante mucho tiempo. Vi con mis propios ojos que empujaste a la suegra. ¿Crees que porque eres una señora del condado puedes tratar la vida humana como hierba y basura? La señora Chu se aferró fuertemente a mi mano, gritando acusaciones continuamente. Gritó injusticia, mientras hábilmente se retiraba gradualmente hacia el borde del pequeño puente. Debajo del puente solo había un estanque de lotos poco profundo. Los ojos de la señora Chu me miraron venenosamente, en sus ojos rebosantes de odio y satisfacción, lo que significa que hoy definitivamente sería derrotado por sus manos. Los pasos de Lusan se acercaban cada vez más. La señora Chu aprovechó la oportunidad preparándose para fingir resbalar y caer. Si el plan tenía éxito, fabricaría la historia completa, habiendo presenciado con sus propios ojos que accidentalmente causé la muerte de mi suegra. Y luego fui asesinada por mí para silenciarla en el puente. Lusan aparecería justo a tiempo, presenciando todo con sus propios ojos. Un caso de asesinato sería suficiente para que me llevaran a la gran corte de justicia. Mi reputación destruida. Mi estatus de dama del condado tampoco podría ser preservado. Lady Chu en la superficie lo abandonó todo, pero en realidad fue extremadamente cuidadosa protegiendo su vientre embarazado. Ese bebé era su última oportunidad. ¿Cómo se atrevería a correr riesgos? Además era solo un estanque de lotos poco profundo. Un feto de 3 meses que cayera difícilmente sería dañado. Además Lusan se apresuraría de inmediato a rescatarla. Lady Chu mientras sollozaba gritó: dama del condado, esta concubina no dirá nada afuera, por favor, perdona al niño en el vientre de esta concubina. Ese es el único linaje restante de la mansión, gritó deliberadamente en voz alta para que Lusan la escuchara con claridad. La comisura de la boca de Lady Chu se levantó ligeramente. Aprovechando que Lusan se había acercado, se preparó para resbalar y caer al estanque. De repente una mano fría como el acero agarró su garganta con fuerza. Seguí el movimiento de retroceso de Lady Chu, agarrando fríamente su garganta, levantándola por completo en el aire. Originalmente era competente en artes marciales, mi fuerza no era pequeña en absoluto. En solo un parpadeo el rostro de Lady Chu ya se había asfixiado de un rojo brillante por la falta de oxígeno. Me miró aterrorizada, mientras yo solo hablaba fríamente. Quería acusar falsamente a esta dama del condado de asesinato, ¿para qué molestarse con falsas acusaciones? Esta dama del condado te quitará la vida abierta y justamente, habiendo terminado de hablar, lancé mi mano con fuerza. Todo el cuerpo de Lady Chu fue arrojado inmediatamente directamente al estanque de lotos, salpicando un rocío de agua.
En el grito aterrorizado de Lushan, Lady Chu luchó hasta la superficie del agua, debajo de su sangre residual ya había comenzado a extenderse en una mancha roja. Lady Chu se agarró el vientre, gimiendo desesperadamente de dolor. «Ah, mi hijo, mi hijo». Solo me quedé fríamente en el borde del estanque observando en silencio la mancha de sangre que se extendía a través del agua turbia. El bebé en el vientre de Lady Chu era de hecho un niño varón. En mi vida anterior ese bebé creció en estatura. Pero no recibió una educación adecuada. Usando el brazalete de oro de mi dote en un lugar lleno de gente, me llamó descaradamente mendiga, incluso declaró arrogantemente que me mataría de hambre, un niño que me hizo detestar tanto. En esta vida no le daré la oportunidad de nacer. Lushan presenció todo con sus propios ojos, toda su persona colapsando al suelo, su llanto incluso más miserable que el de Lady Chu, perdiendo tanto a su madre como cabello. Realmente debería llorar fuerte una vez. Lushan se abalanzó hacia adelante intentando luchar contra mí desesperadamente. Inmediatamente le di una patada directa a la parte inferior del cuerpo. Lushan gritó. Miserablemente todo su cuerpo se encogió. En el suelo como un camarón, lo miré desde arriba, mi voz fría como el hielo. Lushan, ¿te atreves a conspirar con una concubina para incriminarme por asesinato? Hoy te dejaré ver lo que es la verdadera crueldad. Habiendo terminado de hablar, me di la vuelta y caminé hacia el patio trasero. Detrás de mí vino el caballo de Lushan maldiciendo. «Selene, mujer venenosa, ¿no morirás bien?» Volví la cabeza, sonriendo levemente. «Ya sea que muera bien o no, no lo verás, pero tú Lushan permanecerás para siempre como un lisiado viviendo en el dolor y la humillación». Después de salir del patio trasero, le ordené al mayordomo Zhou que informara este asunto a las autoridades. La muerte de la señora Wang, el aborto espontáneo de la señora Chu. Todo sería investigado por los funcionarios, y yo como la dama del condado a la que la emperatriz viuda le otorgó personalmente el título, naturalmente tenía pruebas suficientes para demostrar mi inocencia. Varios días después el magistrado del condado cerró el caso. El veredicto oficial declaró que la señora Wang murió por una caída accidental y un golpe en la cabeza. El aborto de la señora Chu fue causado por su agitación emocional y su caída descuidada al agua. Todo este asunto no tenía nada que ver conmigo. Lushan naturalmente se negó a aceptar esto. Fue a la emperatriz viuda para quejarse, con la esperanza de revocar el veredicto, pero la emperatriz viuda solo lo miró fríamente una vez. «Marqués Chining, ¿te atreve a incriminar a una dama del condado?» Parece que su título de marqués lo ha vuelto demasiado atrevido. Lushan estaba tan asustado que su rostro palideció mortalmente. Inmediatamente se arrodilló para hacer una reverencia y suplicó clemencia. Después de este incidente la reputación de Lushan en la capital se desplomó. Todos dijeron que el marqués Channing era un desagradecido. Su legítima esposa le salvó la vida, pero él se coludió con una concubina para incriminarla. Tal persona era verdaderamente despreciable. Seguí residiendo en la mansión, pero ya no le presté atención a Lushan. Él era como heredero mío existiendo pero como si no existiera. Un día, la emperatriz viuda me llamó repentinamente a palacio. Me puse el atuendo formal y entré. La emperatriz viuda estaba sentada en el salón principal, con expresión extremadamente seria. «Niño, te he llamado hoy porque hay un asunto importante que tratar contigo». Me arrodillé para presentarte mis respetos. Este asunto espera las instrucciones de su majestad. La emperatriz viuda me miró con un rastro de complejidad en su mirada. La investigación del asesinato ha avanzado mucho. Hemos encontrado evidencia que prueba que el príncipe heredero Teodoro efectivamente tuvo contacto secreto con esos asesinos. Reflexioné brevemente. Su majestad tiene la intención de hacerlo. La expresión de la emperatriz viuda se volvió aún más seria. Tengo la intención de derrocar al príncipe heredero, pero este asunto requiere una planificación cuidadosa. Necesito su ayuda. Mi corazón se estremeció, pero aún así asentí. Este sujeto está dispuesto a servir a su majestad. La emperatriz viuda asintió con satisfacción. Bien, este es mi plan. Me contó en detalle su despliegue. Debo continuar manteniendo el contacto con el príncipe heredero Teodoro, haciéndole creer que no sabía nada. Mientras tanto, la emperatriz viuda reuniría evidencia en secreto, esperando el momento adecuado para atacar. Comprendí que esta era una tarea extremadamente peligrosa, pero no tenía forma de negarme. Después de retirarme del palacio, mi corazón se llenó de emociones complejas. Supe desde este momento
que ya estaba en el centro de una tormenta, si hacía un solo movimiento en falso, sería completamente destruido. Pero también sabía que esta era mi única oportunidad de escapar por completo de Lucian. Los días siguientes continué desempeñando mi papel en la superficie, interactuando normalmente con el príncipe heredero Teodoro, pasando inteligencia en secreto a la emperatriz viuda. El príncipe heredero Teodoro pareció confiar gradualmente más en mí, comenzando a revelarme más secretos. Un día, de repente me dijo: Condado de Lainey, ¿alguna vez has pensado en, si un día me convirtiera en emperador, qué le gustaría que le concediera? Mostré una expresión de agradecimiento. Este súbdito solo desea poder pasar el resto de su vida en paz. El príncipe heredero Teodoro sonrió. Como si eso fuera todo, ¿no quiere más? Bajé la cabeza. Este sujeto no se atreve a albergar esperanzas extravagantes. El príncipe heredero Teodoro me miró, su mirada llevaba un rastro de contemplación. Finalmente habló: si un día me convierto en emperador, te concederé el título de princesa. Te daré un feudo, te dejaré vivir sin preocupaciones. Me incliné profundamente en gratitud, pero mi corazón estaba lleno de fría burla. Teodore, ¿crees que estaría agradecido por tu caridad? Sigue soñando. Pasaron varios días más, cuando de repente recibí información secreta de la emperatriz viuda. La información decía que Crondore se estaba preparando para actuar, planeaba asesinar al emperador durante la cacería de otoño. Esta era su última apuesta. Si tenía éxito, podría ascender al trono; si fallaba, sería completamente destruido. La emperatriz viuda me ordenó encontrar una manera de obtener los planes detallados del príncipe heredero Teodore. Sabía que esto era extremadamente peligroso, pero no tenía elección. Comencé a acercarme deliberadamente al príncipe heredero Teodore, tratando de ganar su completa confianza. Una noche el príncipe heredero Teodore me invitó a la iglesia del palacio para tomar una copa. Sabía que esta podría ser mi única oportunidad. Acepté la invitación y fui a la cita. El palacio del estaba brillantemente iluminado, pero parecía inquietantemente silencioso. El príncipe heredero Teodore estaba sentado en el salón principal, una copa de vino frente a él. Al ver el final, sonrió levemente. Lady County ha venido. Me acerqué y me senté. Su Alteza convocó a este súbdito. Naturalmente este súbdito no se atreve a llegar tarde. El príncipe heredero Teodore me sirvió una copa de vino. Hoy preparé especialmente un buen vino. Lady County debe probarlo. Tomé la copa de vino, a punto de beber, cuando de repente olí una leve fragancia extraña. Mi corazón se sacudió, sabiendo que este vino había sido manipulado, pero no mostré ninguna anormalidad en mi superficie. Llevé la copa de vino a mis labios, fingiendo beber. En realidad usé secretamente energía interna para forzar la salida del vino a través de mis poros. El príncipe heredero Teodore me miró, sus ojos brillando con un rastro de satisfacción. Lady County, ¿cómo está? Sonreí levemente. Este vino es realmente excelente. El príncipe heredero Teodoro asintió. ¡Qué bueno! De repente se levantó y caminó hacia mí. Señora del condado, ¿sabe por qué la he llamado hoy? Mostré una expresión de desconcierto. Este sujeto no lo sabe. El príncipe heredero Teodoro de repente extendió la mano, agarrándome la barbilla, obligándome a mirarlo. Porque quiero contarle un secreto. Estaba conmocionada por dentro, pero mantuve la compostura por fuera. ¿Qué secreto? El príncipe heredero Teodoro se acercó a mi oído y me dijo en voz baja: estoy a punto de convertirme en emperador. Mi corazón dio un vuelco, pero aún fingí sorpresa. Su Alteza, ¿qué quiere decir con esto? El príncipe heredero Teodoro sonrió. Pronto lo sabrá. Solo quiero preguntarle, cuando sea emperador, ¿estás dispuesta a convertirte en mi emperatriz? Mostré una expresión agradecida pero a la vez en pánico. Este sujeto no se atreve a albergar esperanzas tan extravagantes. El príncipe heredero Teodore me miró, su mirada se volvió abrasadora. No necesitas tener miedo. Mientras estés dispuesta a estar a mi lado, te lo daré todo. Bajé la cabeza, pareciendo reflexionar. En realidad mi mente corría rápidamente. Sabía que el príncipe heredero Teodore me estaba probando, queriendo ver si podía ser completamente controlada por él. Respiré hondo, decidiendo arriesgarme. Este sujeto está dispuesto a servir a su Alteza. El príncipe heredero Teodore mostró una expresión satisfecha. Bien, entonces debes recordar. De ahora en adelante eres mi persona. Habiendo terminado de hablar, de repente me abrazó. Quería luchar, pero mi cuerpo estaba completamente fuera de control. Sabía que la droga en el vino había surtido efecto. El príncipe heredero Teodore bajó la cabeza, sus labios se acercaron a mi oído,
Lady Caunie, no te resistas, esta noche eres mía. Mi corazón se llenó de miedo, pero sabía que en este momento no podía mostrar debilidad. Apreté los dientes. Apreté los dientes reuniendo con fuerza la última pizca de fuerza. Justo cuando el príncipe heredero Teodore estaba a punto de seguir adelante, de repente levanté la mano y golpeé su punto de acupuntura. El cuerpo del príncipe heredero Teodore se puso rígido al instante, incapaz de moverse. Aproveché la oportunidad para liberarme de su abrazo, tambaleándome hacia atrás varios pasos. El príncipe heredero Teodore me miró, sus ojos llenos de conmoción y furia. Usted realmente sabe artes marciales. Sonreí con frialdad. Su Alteza me subestimó. El príncipe heredero Teodore apretó los dientes. Bien, muy bien, Selene, ¿te atreves a engañarme? Lo miré con calma. No engañé a Su Alteza. Simplemente no quiero ser la marioneta de Su Alteza. La expresión del príncipe heredero Teodore se volvió extremadamente aterradora. ¿Sabe lo que está haciendo? Está cortejando a la muerte. Sonreí levemente. Tal vez, pero Su Alteza, usted también sabe que si muero, sus secretos también serán expuestos. El príncipe heredero Teodore me miró fijamente, su mirada tan afilada como una espada. Finalmente Español rió fríamente. Bien que ganaste, pero Selene será mejor que recuerdes, a partir de hoy, somos enemigos. Habiendo terminado de hablar, agitó su mano, indicando a los guardias que me escoltaran afuera. Salí del Palacio del Este. Todo mi cuerpo, empapado en sudor frío, sabía que acababa de cruzar las puertas de la muerte, pero también obtuve información crucial. El príncipe heredero Teodoro se estaba preparando para actuar durante la caza de otoño. Inmediatamente le pasé esta información a la emperatriz viuda. La emperatriz viuda, después de recibir la información, inmediatamente comenzó a hacer arreglos. Ordenó a la gente desplegar tropas en secreto alrededor de los terrenos de caza de otoño, esperando atrapar al príncipe heredero Teodoro con las manos en la masa. El día de la caza de otoño llegó rápidamente. El emperador condujo a los oficiales civiles y militares a los terrenos de caza. El príncipe heredero Teodoro también participó. Su expresión era tan serena como siempre, como si nada estuviera mal, pero sabía en su corazón que debía estar extremadamente nervioso. La cacería de otoño comenzó. Todos se dispersaron en el bosque. Seguí de cerca al emperador, vigilando en secreto los posibles movimientos del príncipe heredero Teodoro. De repente, una flecha afilada salió disparada del bosque, dirigida directamente al emperador. No dudé ni un momento, lanzándome hacia adelante para protegerlo. La flecha me dio en el hombro. Al instante la sangre fluyó profusamente. El emperador se sorprendió, apoyándome apresuradamente. Señora del condado, ¿está bien? Apreté los dientes. Este tema está bien, Su Majestad debe tener cuidado. En este momento, los guardias ya se habían apresurado, rodeando al emperador protectoramente. El príncipe heredero Teodoro también corrió, su rostro lleno de sorpresa. Padre imperial, ¿está herido? El emperador lo miró, su mirada llevaba un rastro de sondeo. Estoy bien gracias a que Lady County me protegió. El príncipe heredero Teodore me miró, sus ojos brillaron con un rastro de frialdad, pero rápidamente ajustó su expresión, mostrando una mirada agradecida. Lady County realmente es leal y justa. Lo miré fríamente sin decir nada. Sabía que este asesinato era solo el comienzo. El príncipe heredero Teodore seguramente tendría acciones de seguimiento. Como se esperaba, esa noche el emperador cayó repentinamente gravemente enfermo. Los médicos imperiales lo examinaron, diciendo que el emperador había sido envenenado. La emperatriz viuda inmediatamente ordenó sellar todo el terreno de caza, iniciando una investigación exhaustiva. El príncipe heredero Teodore parecía extremadamente ansioso en la superficie, pero sabía en su corazón que debía estar secretamente encantado, porque si el emperador moría, podría ascender al trono. Pero la emperatriz viuda no era tonta, ya había enviado secretamente gente para investigar al príncipe heredero Teodore. Muy rápidamente se encontró evidencia. El veneno en el cuerpo del emperador era exactamente el mismo que el veneno oculto en el príncipe heredero. Residencia de Teodoro, la emperatriz viuda ordenó inmediatamente el arresto del príncipe heredero Teodoro. El príncipe heredero Teodoro fue llevado al salón principal, con el rostro pálido como la muerte. Sabía que había sido expuesto. La emperatriz viuda se sentó en el salón principal, su expresión severa como el hielo. Teodoro, ¿conoces tu crimen? El príncipe heredero Teodoro se arrodilló en el suelo. Madre emperatriz, tu hijo no lo sabe. La emperatriz viuda rió fríamente. No lo sé. Entonces déjame decirte, te confabulaste con asesinos que intentaban asesinarme, también envenenaste al emperador que intentaba usurpar el trono.
Estos crímenes, cada uno merecedor de la muerte. El príncipe heredero Teodoro levantó la cabeza, sus ojos llenos de locura. ¿Y qué? Soy el príncipe heredero, el futuro emperador. Todo lo que hice fue por la gran empresa de esta nación. La emperatriz viuda estaba tan enojada que se rió. En cambio, por la gran empresa, asesinaste a tu propia madre, envenenaste a tu propio padre. Esto es lo que se llama por la gran empresa. El príncipe heredero Teodoro apretó los dientes. Todos son viejos e inútiles, ya no son aptos para gobernar esta nación, solo yo puedo llevar a esta nación a la prosperidad. La emperatriz viuda negó con la cabeza. Ya estás poseído, ven, despójalo de su título de príncipe heredero, degrádalo a plebeyo, encarcelalo en el palacio frío de por vida. El príncipe heredero Teodoro desesperadamente, rugiendo en voz alta, no, yo soy el príncipe heredero, soy el futuro emperador. Pero no importaba cuánto gritara, era inútil, los guardias lo arrastraron, me quedé a un lado, observando esta escena en silencio. Mi corazón estaba lleno de emociones complejas. Príncipe heredero Teodoro, usted se buscó esto. Después de este incidente la condición del emperador mejoró gradualmente. La emperatriz viuda me convocó al palacio, elogiando personalmente mi mérito. Niño, has hecho grandes contribuciones, si no fuera por ti, las consecuencias habrían sido inimaginables. Me arrodillé para presentar mis respetos. Este súbdito solo cumplió con su deber. La emperatriz viuda sonrió, su mérito será recompensado. Tengo la intención de otorgarle el título de princesa, ¿qué te parece? Reflexioné brevemente. Este asunto es un gran honor, pero tiene una petición. La emperatriz viuda preguntó ¿qué petición? Respiré hondo. La mirada de Teodoro se volvió cada vez más ardiente. Cuanto más lúcida, sensata y perspicaz eres, más difícil es dejarte ir. La gran empresa necesita estrategas como tú. Si insisto en obligarte a casarte conmigo, ¿qué harás? No puedo hacer nada. Me incliné cerca del oído del príncipe heredero, hablando lentamente. El asunto de la noble consorte de que fue ordenada a muerte por la emperatriz viuda, ¿fue su Alteza quien se lo filtró deliberadamente al príncipe Nin? La expresión burlona en el rostro de Teodoro inmediatamente se volvió helada, todo su cuerpo en guardia. Su Alteza teme el poder del príncipe Nin, sabiendo claramente que el príncipe Nin valora las emociones, tan deliberadamente actuó delante de él, haciéndole resentir a la emperatriz viuda. Su Alteza luego se sienta a cosechar los beneficios, tomando prestada la mano de la emperatriz viuda o del emperador para eliminar al príncipe Nin, actuando sin mostrar sangre, limpiando sin dejar rastro. Verdaderamente brillante. También estaba adivinando, pero mirando la expresión de Teodoro ahora, 9 de cada 10 adiviné correctamente. Guardaré este secreto para su Alteza, siempre y cuando su Alteza acepte dejarme ir. La emperatriz viuda Zhang es alguien de métodos siniestros. Teodoro naturalmente no se atreve a confrontarla abiertamente, incluso quiere para congraciarme con ella. Como era de esperar, mis palabras amenazantes lo hicieron cauteloso. Una vez temí su mirada, porque en ese momento todavía tenía esperanzas en él. Tuve que ser cauteloso al ceder, pero esta vez lo enfrenté directamente cara a cara, porque ya había visto a través de la ambición y la crueldad en su corazón. Conocer al enemigo y conocerme aún más a mí mismo da lugar al coraje para resistir. Finalmente Teodoro soltó su mano. Vete, no me gustan las cosas que no puedo comprender. Mira, ese enamorado príncipe heredero, su Alteza en su corazón todavía solo me consideraba un objeto. Nada más. Bajo el favor y la paridad de la emperatriz viuda, el emperador emitió un decreto otorgándome el título de princesa Rongen. Solicité proactivamente permiso para regresar a mi ciudad natal Jiangnan, para supervisar la empresa que mis padres dejaron atrás. La emperatriz viuda luego también me otorgó Yangzhou como mi feudo. Ella siempre fue generosa y magnánima conmigo. Solo porque en mí vio la sombra de su yo más joven, regresé a mi ciudad natal Yangzhou, establecí la mansión de la princesa. Reorganicé el comercio de porcelana y telas de la familia Sen, restaurando la reputación anterior. Apoyándome en las rutas fluviales, expandí el comercio a los países vecinos. 3 años después, tuve en mis manos más de la mitad de las líneas vitales comerciales de la nación. Ese día estaba disfrutando del té en el patio cuando el mayordomo Zhou informó que un viejo conocido solicitaba una audiencia. La persona que vino a verme era Sofia Tao. Su espíritu estaba lleno y redondo. Su rostro brillaba de salud. Al lado ella también era un joven apuesto, sosteniendo en sus brazos a un par de gemelos recién nacidos que acababan de cumplir un mes. Al verme, Sofia se arrodilló de inmediato. Este sujeto viene a agradecer a la princesa por su gran amabilidad. La ayudé a levantarse apresuradamente. Sofia me miró con ojos llorosos. Hace un año, este sujeto dio a luz a gemelos dragón y fénix. Durante el parto casi hizo un viaje a las puertas del infierno.
Mientras estaba inconsciente, este sujeto soñó un sueño extremadamente vívido. Una persona iluminada señaló que esta era la vida pasada de este sujeto. En mi vida anterior, este sujeto se sacrificó para bloquear una flecha de la emperatriz viuda, se le otorgó el título de dama del condado de Rangan, luego se casó con el príncipe heredero para convertirse en princesa heredera. Pero la riqueza y la gloria no duraron mucho. Un año después, la emperatriz viuda falleció a causa de heridas graves. El príncipe heredero también comenzó a detestar gradualmente a este sujeto. En el segundo año, se enamoró de la hija del primer ministro. Este sujeto accidentalmente lo sorprendió haciéndole a esa dama una pregunta: ¿está dispuesta a venir a mi casa al lado? Hace años, cuando le propuso matrimonio a este sujeto, también usó exactamente estas palabras. Después este sujeto enfermó repentinamente. El príncipe heredero usó la excusa de enviar a este sujeto a Jiangnan para recuperarse. Durante el primer año en Jiangnan, este sujeto derramó lágrimas a diario por extrañarlo, hasta el punto de finalmente llorar hasta quedarse ciego al final del invierno. En el segundo año, este sujeto murió de enfermedad en la villa. En el momento de la muerte, llorando por este sujeto era solo un extraño. Precisamente la esposa del marqués Chining, que también se estaba recuperando allí. Una vez dije, qué hermosos eran los ojos de Sofía, brillantes y claros como si contuvieran una llama ardiente. Sin embargo, esos ojos en la vida anterior habían llorado hasta quedarse ciegos por culpa de un hombre sin corazón. Ese año de invierno, fui testigo con mis propios ojos del fallecimiento de la princesa heredera en una tierra extranjera lejos de casa. Un médico que me conocía dijo en secreto una vez que la medicina que el príncipe heredero envió, desde la receta hasta los ingredientes medicinales, todos se contrarrestaban mutuamente. El uso a largo plazo seguramente acortaría la vida. La muerte de la princesa heredera en ese momento me impactó tremendamente. Fue precisamente por eso que en el tercer año, decidí arrastrar mi cuerpo enfermo de regreso a la mansión. En realidad, en mi corazón había albergado sospechas durante mucho tiempo. Una vez pensé ingenuamente que mi esposo no sería tan desalmado como los de la familia imperial. Esa fue mi estupidez. Comparado con el príncipe heredero, Lucian era aún más desalmado e injusto. En este mundo, los métodos que esos hombres desalmados usan para cortar lazos con sus esposas originales son como grabados en su sangre y carne desde el momento del nacimiento. En mi vida anterior, Sofía había salvado a la emperatriz viuda, se le otorgó el título de dama del condado, se casó con un hombre del palacio oriental, de un palacio humilde hecho en un solo paso se transformó en princesa heredera. Ese año su vida fue como flores floreciendo en las ramas, rebosante de luz y merecidas recompensas por su coraje, pero después enfermó repentinamente y el príncipe heredero la envió a Jiangnan para recuperarse. Al final del segundo año, ella, la princesa heredera que una vez se sentó en esa elevada posición, falleció silenciosamente en una tierra extranjera. El príncipe heredero lloró en voz alta una vez, luego, solo un mes después, casó a la hija del primer ministro en el Palacio Oriental, celebró celebraciones durante 3 días y 3 noches junto con la gente común. El primer año que me recuperé en Jiangnan, incapaz de soportar el calor húmedo, había enviado cartas solicitando regresar a la capital. Lu San personalmente vino a persuadirme. En pleno invierno, el clima de la capital es extremadamente frío, no es adecuado para la recuperación. Espere hasta que se recupere, yo personalmente vendré a llevarla a casa. Parecía en su subconsciente haber sentido algo, por lo que vino apresuradamente a agradecerme. Salvó a la emperatriz viuda con lealtad y coraje, estableció un gran mérito. Naturalmente Teodore se casaría con ella como princesa heredera para congraciarse. Con la emperatriz viuda, todos también elogiarían que el héroe merece la belleza. ¿Cómo podría un pequeño palacio como Sofía escapar del paso del príncipe heredero? Por cálculos paso a paso seguramente caería en la red del amor, al igual que en la vida anterior, el príncipe heredero también la amaría, pero ese amor tenía fecha de vencimiento, en la vida anterior después de que la emperatriz viuda falleciera. El valor de Sofía para él se agotó de inmediato, la exilió a Jiangnan, luego se volvió para seleccionar a otra mujer de mayor valor como la hija del primer ministro. Sofía agarró mi mano con fuerza, las lágrimas corrían por sus mejillas. Si no fuera por la princesa, esta vida de este sujeto no sería diferente de la vida anterior. Sofía tomó la mano del hombre a su lado, sonriendo mientras se presentaba. Después de salir del palacio, este sujeto usó las 100 toallas de oro que la princesa le regaló. Abrió un nuevo taller de melocotones, el negocio floreció. Este es el esposo de este sujeto,
también el socio comercial de este sujeto, y aquí están los bebés gemelos Dragón y Fénix, el hombre que sostenía a los dos bebés blancos regordetes junto con su esposa se arrodilló ante mí, acurrucándose para realizar la grane, rápidamente los ayudé a levantarse al ver a los dos adorables bebés regordetes, saqué un par de collares de oro con incrustaciones de jade púrpura, uno de los regalos de compromiso que mis padres me dejaron, dándolos como regalos de celebración de la luna llena. Tomé una rama de flor de durazno del patio colocándola suavemente en el cabello de Sofía. La primavera ha regresado, las flores de durazno acaban de comenzar a florecer. Sofía, la hermanita es una niña valiente, la paz y la prosperidad en esta vida es precisamente lo que la hermanita merece recibir. Había aprovechado la oportunidad para salvar a su majestad que esta vida debería haberle pertenecido, también le había quitado su vida de fortuna, yo mismo pisé el camino traicionero que una vez caminó. Ella sostuvo la rama de la flor inocente e ingenua, yo con mis propias manos sostengo las resmas para caminar hacia adelante para abrir la montaña que bloquea el destino. Este cuento nos enseña que la verdadera fuerza no radica en la devoción ciega, sino en reconocer nuestro propio valor. El sacrificio de Selina en su primera vida trajo solo traición, demostrando que la lealtad a quienes no nos valoran es autodestrucción. Su renacimiento no se trataba solo de venganza, se trataba de reclamar su destino y elegir sabiamente quién merece su coraje. A veces el mayor acto de amor es amarte a ti mismo lo suficiente como para alejarte de aquellos que te disminuyen. No podemos controlar los corazones de los demás, pero podemos controlar nuestras propias decisiones. Nunca sacrifiques todo tu ser por alguien que no haría lo mismo por ti. La historia termina aquí por ahora. Si tocó tu corazón o te dejó pensando, me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. Por favor dale me gusta, suscríbete y comparte Raccoon Tale para ayudar a que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento. Mi hermana pequeña es una niña valiente, la paz y la prosperidad en esta vida es precisamente lo que mi hermana pequeña merece recibir. Yo había aprovechado la oportunidad de salvar a su majestad para que esta vida le perteneciera, también le había quitado su fortuna de toda una vida, yo mismo pisé el camino traicionero que una vez caminó. Ella sostuvo la rama de la flor inocente e ingenua, yo con mis propias manos sostengo las resmas para caminar hacia adelante y abrir la montaña que bloquea el destino. Este cuento nos enseña que la verdadera fuerza no reside en la devoción ciega, sino en reconocer nuestro propio valor. El sacrificio de Selina en su primera vida solo trajo traición, demostrando que la lealtad a quienes no nos valoran es autodestrucción. Su renacimiento no se trató solo de venganza, se trató de reclamar su destino y elegir sabiamente quién merece su coraje. A veces el mayor acto de amor es amarte a ti mismo lo suficiente como para alejarte de quienes te disminuyen. No podemos controlar los corazones de los demás, pero podemos controlar nuestras propias decisiones. Nunca sacrifiques todo tu ser por alguien que no haría lo mismo por ti. La historia termina aquí por ahora. Si te tocó el corazón o te dejó pensando, me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. Por favor dale me gusta, suscríbete y comparte Raccoon Tale para ayudar a que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento. Mi hermana pequeña es una niña valiente, la paz y la prosperidad en esta vida es precisamente lo que mi hermana pequeña merece recibir. Yo había aprovechado la oportunidad de salvar a su majestad para que esta vida le perteneciera, también le había quitado su fortuna de toda una vida, yo mismo pisé el camino traicionero que una vez caminó. Ella sostuvo la rama de la flor inocente e ingenua, yo con mis propias manos sostengo las resmas para caminar hacia adelante y abrir la montaña que bloquea el destino. Este cuento nos enseña que la verdadera fuerza no reside en la devoción ciega, sino en reconocer nuestro propio valor. El sacrificio de Selina en su primera vida solo trajo traición, demostrando que la lealtad a quienes no nos valoran es autodestrucción. Su renacimiento no se trató solo de venganza, se trató de reclamar su destino y elegir sabiamente quién merece su coraje. A veces el mayor acto de amor es amarte a ti mismo lo suficiente como para alejarte de quienes te disminuyen. No podemos controlar los corazones de los demás, pero podemos controlar nuestras propias decisiones. Nunca sacrifiques todo tu ser por alguien que no haría lo mismo por ti. La historia termina aquí por ahora. Si te tocó el corazón o te dejó pensando, me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. Por favor dale me gusta, suscríbete y comparte Raccoon Tale para ayudar a que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.